Desde hace 30 años, en un lugar remoto de la antigua Yugoslavia, están ocurriendo cosas insólitas, cosas que a veces son grabadas. Ahí lo tienen, una supuesta danza del sol, fenómenos anómalos que sabemos que científicamente son imposibles, pero ¿hay algo más que sugestión? ¿Están ocurriendo auténticos fenómenos insólitos en Medjugorje? Vamos a investigarlo, vamos a verlo. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. El asunto no es baladí, 30 años con videntes que dicen que la Virgen, el fenómeno, el misterio se sigue apareciendo. Autoridades del antiguo Pacto de Varsovia queriendo encarcelar a esos mismos niños. Un fenómeno surgido al otro lado del telón de acero. Un fenómeno que nos deja grabaciones, creo que por lo menos curiosísimas. Carmen, Medjugorje, un sol negro, un fenómeno óptico, no sé qué hay aquí, pero es parte de los grandes enigmas que la gente dice que sigue viendo allí, en el Monte de las Apariciones. Buenas noches, Iker. Pues sí, muchos de estos fenómenos se han grabado en los últimos años, sobre todo porque ya todo el mundo va acompañado de su teléfono móvil, de videocámaras, y como estamos viendo, hay efectos realmente curiosos. En este caso, están el 19 de noviembre del año 2006 grabando el sol. Esperaban un milagro y alguien empezó a decir que algo estaba ocurriendo. Y fíjate lo que se graba. El sol, vemos además la luminosidad, los rayos y justo en el centro un gran punto negro. Al igual que en Fátima, que en Lourdes, las personas hablan de conversiones místicas, de pronto el sol comienza a moverse de forma, es lo que ellos dicen, pero ahí tenemos los documentos e incluso algunos efectos que eso sí son perfectamente explicables, ¿no? En este caso sería un efecto de sobreexposición, de saturación de los valores lumínicos. Eso provoca que se cree un gran círculo negro dentro del sol. Bueno, vamos con más vídeos obtenidos en Medjugorje antes de contarles nuestra investigación sobre el terreno. Resplandores, pero una especie de impactos tremendos, una especie de tormenta repentina centralizada en el sol y que está siendo grabada en tiempo real. ¿Qué sabemos en de tiempo esto? real y por cientos de personas, Iker, que además graban prácticamente lo mismo. Es impresionante. Aunque por ejemplo, algunas con diferencias, aun produciéndose el mismo fenómeno, algunas cambian de tonalidad o hacen mayores efectos lumínicos, y todo es de nuevo por la óptica de las cámaras y si es mejor o si es peor. En este caso nos encontramos con una danza del sol, o supuesta danza del sol, producida el 2 de octubre del año 2007. De nuevo, centenares de personas que creen que están viviendo el milagro en directo. Milagro o explicación, en este caso, de las cámaras, de las lentes. Para Guillermo León, que es quien ha analizado los vídeos, en este caso, pues se produce lo que él llama un destello, un efecto flare. Es decir, cuando enfocamos directamente al sol, dependiendo de cuál sea la óptica de la cámara que se esté utilizando, pueden producirse esta serie de efectos. Cosas más físicas, pues también las hay. La Virgen de Medjugorje, que según los creyentes que allí van por miles, hablan de millones de personas, a este auténtico secarral en mitad de la tierra bosnia, aseguran que esa Virgen que da mensajes de paz y algunos otros apocalípticos ha dejado correr sus lágrimas. Y ese momento también se ha grabado. Se ha grabado, incluso se puede escuchar el fervor de las personas que están viviendo en ese momento el milagro. Una figura de yeso, de las muchas que venden incluso en las tiendas, comienza a llorar. Comienza a expulsar una serie de suero o líquido que resbala. Ahí lo vemos por su mejilla. La gente entra en un fervor casi hipnótico y casi místico, Iker. Empiezan a rezar, caen todos incluso de rodillas, y ahí se puede ver cómo verdaderamente algo baja por el ojo de esa estatua que en teoría es de yeso y completamente normal. Pero es que estos fenómenos se dan incluso con vírgenes que se compran en Medjugorje y que luego son trasladadas a diferentes países. Ha ocurrido en Italia, en Civitavecchia, que ya tenía tradición de vírgenes que lloraban suero o sangre, y en este caso se produce igualmente, Iker, vírgenes compradas en Medjugorje, llevadas a Italia o a Francia, y que de nuevo en las propias casas han empezado a llorar. La Virgen de Civitavecchia era una imagen de la Virgen de Medjugorje. La imagen de Civitavecchia era una imagen de Medjugorje, pero en este caso lo estamos viendo in situ, en el lugar de las apariciones, una de esas vírgenes a la que la gente va a orar. Un lugar que quedó encapsulado, que se salvó de los bombardeos de la guerra de los Balcanes y que la gente tomó desde ese instante como un icono, un auténtico icono. Van a ver en unos minutos
imágenes reales de las autoridades soviéticas sometiendo a pruebas a los videntes, material que pocas veces se ha visto en nuestro país. Pero hay más, por ejemplo, fotografías de una de las videntes, ya adulta, ya mayor, y polémica, una especie de rostro aparece junto a ella. Tenemos a Vika, una de las videntes, y justo detrás de ella, en esta parte de aquí, parece que se dibuja una figura Mirando celestial. Eso es. Esto se produce cuando la vidente, cuando Vika sale de su casa y antes, ahora no la dejan porque está siendo investigada por el Vaticano, ponía las manos en la cabeza de los fieles que estaban esperándola durante horas a las puertas de su casa. En este caso captan una imagen que parece celestial, incluso se remarca y dicen que parece incluso que lleva una aureola, una especie de corona brillante encima de la cabeza. Un rostro que, según la persona que toma la fotografía, no estaba allí. Una chica que no tenía que estar allí y que mucha gente ha identificado como la Virgen. Bueno, ese tipo de fenómenos constantemente en la era de la tecnología digital están acudiendo en masa a Medjugorje. Desde el año 81, un fenómeno activo. Queremos investigar más. Y también hay vídeos en contra, cómo no, o vídeos que hacen sospechar. Una extraña mano que aparece repentinamente, que está a punto de impactar o que llegue a impactar contra el ojo de una vidente. ¿Todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? Pues porque un profesor, Luis Belanger, está haciendo su investigación in situ. En ese momento hay muchas cámaras grabando esta imagen, pero solo él revisándolas. Son los videntes en trance. Son los videntes que están en trance en un momento justo después de caer de rodillas, todos a la vez. Empiezan a hablar, como ellos dicen, con la Virgen y en un momento dado uno de los fieles se cree, pone la mano casi en el ojo de esta vidente. Ahí lo tenemos. Es una fracción de segundo. Es más, nosotros hemos tenido problemas para parar la imagen a cámara lenta porque es rapidísimo. ¿Qué demostraría con ello este profesor? Pues demostraría que verdaderamente los videntes no están en un estado en el que no sienten absolutamente nada, ningún estímulo, como se ha dicho. Se ha dicho que a los videntes los pinchaban por detrás con agujas, que incluso en las blusas de las chicas se quedaba la sangre de haber sido pinchadas, que los ojos, las pestañas eran quemados y que ellos no sentían absolutamente nada. En este caso, él dice demostrar que esta chica parece que se echa para atrás y cierra los ojos, con lo cual sí que sentía reacción, cosas. no hieratismo, por lo tanto, fraude, verdad, sugestión colectiva, apariciones programadas. ¿Qué está pasando? Porque también verán imágenes de esas pruebas en los ojos de los videntes, imágenes reales. Así que, si te parece, vamos a ir a hablar con buenos amigos. Pero antes, ¿por qué no escuchamos y revivimos una experiencia que nos impactó? Ingenieros, personas científicas que no creían en nada, van a Medjugorje y les pasa algo increíble, la historia de Ignacio. Ignacio, un chico completamente normal, Iker, con una vida normal, no creía para nada en nada, pero por curiosidad van hasta Medjugorje y allí les ocurre algo completamente insólito. 4 amigos viven una historia o mística o de terror, juzguen ustedes. Normal, yo estaba a gusto, normal, no estaba tampoco especialmente concentrado. Y entonces, en un momento dado, veo que empieza como a llorar. Y entonces empieza a poner como las palmas de las manos hacia arriba, con las manos juntas, y le digo, ¿qué te pasa? Me dice llorando, no sé qué me pasa, que es que yo no me muevo, algo me está moviendo. Le cogí la mano, su mano derecha, y efectivamente noté como que había una fuerza que tiraba para arriba, no violentamente, sino que le mantenía como el brazo rígido, la impulsaba a hacer unos movimientos que ella no estaba haciendo. Él levanta las manos y me empieza a acariciar la cara. Y entonces yo empiezo a sentir unas caricias en la cara muy suaves, pues que no reconocía sus manos en esas caricias, como algo muy especial. Y luego baja las manos, me las una encima de la otra, encima de mi pecho, así. Y entonces en ese momento siento como algo que entra dentro de mí. Y en ese momento me caigo para atrás, al suelo, y de repente estoy como en un estado de paz en el que solo siento a las 3 personas que están delante de mí. Lo interesante de Medjugorje es que efectivamente está ocurriendo ahora. No hablamos de un suceso antiguo, apasionante, como puede ser Fátima, Lourdes, sino que es que ahora mismo están ocurriendo cosas. Hay otro añadido que creo que es importante, Carmen, y es que estamos hablando de un país bajo la órbita del comunismo, del Pacto de Varsovia, y eso sigue vivo.
ha resistido todo ese tiempo de opresión, de persecución y continúa vivo. Bueno, pues tenemos dos invitados de excepción antes de ver el reportaje, lo que vivió allí este equipo. Uno de ellos es Jesús García, un periodista que ha hecho un trabajo excelente en este libro, Medjugorje, trabajo de dossier del hombre que va allí a ver qué está pasando. Y de verdad que nos ha impresionado, por eso está aquí. Jesús García, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué pasa en Medjugorje? Así tan en poco tiempo es difícil. Lo has explicado. Que hacer un titular, ¿no? Lo has explicado muy bien. Es un fenómeno que está dando la vuelta pues a todo el mundo, porque vivimos en la época de la globalización y que es increíble, ¿no? Son 6 muchachos que dicen que ven a la Virgen María, dicen que la ven desde hace 30 años todos los días. Y ten en cuenta lo que has explicado, ¿no? Que encima de estas personas han estado pues, entes tan incómodos como pueden ser un gobierno comunista, bajo el cual la Virgen María no existe ni como figura de Belén, la propia Iglesia Católica con todas sus investigaciones. Es un país musulmán, Bosnia y Herzegovina. La Virgen María tampoco es que sea pues muy bien recibida, ¿no? Y todo esto sigue vivo. Y lo que has dicho tú, ¿no? Estos niños no dicen, adultos ya, ¿no? No dicen, en el año 81 yo vi una tarde a la Virgen María, en el año 90 yo vi. Ellos dicen, yo hoy veo a la Virgen María. Si quieres vienes, mientras yo estoy con ella, me investigas, me preguntas, yo te lo cuento, no tengo ningún problema. Bueno, y lo más increíble quizá, añadido a todo esto, es que la ciencia, no solo la Iglesia o la política, la ciencia se ha interesado y tenemos imágenes de los videntes siendo sometidos a electrodos de aspecto un poco arcaico ya, pero observándoles, pruebas en los ojos. Nuestra invitada es difícil presentarla, es una buena amiga y además ha estado varias ocasiones en Cuarto Milenio, toda una autoridad, una escritora de enorme éxito. Me acabo de decir que uno de sus libros, el primero que vino aquí a presentar, Un mensajero en la noche, 28 ediciones, que algo de milagro también eso, María. Es tremendo en los días que corren. Investigadora, pero a la vez bajo la perspectiva de una persona que sufrió una conversión, así de claro. Cada uno que opine lo que quiera, es que hay mucha gente que va allí y siente cosas. María Vallejo Nájera, bienvenida. Hola, Iker. Gracias por estar aquí. Yo estoy muy contenta. ¿Es posible en apenas un par de minutos, antes de ver el reportaje de Medjugorje, que tú nos cuentes en titulares qué te pasó a ti para descubrir este tema? Bueno, yo fui hace 10 años, vivía en Londres y la verdad es que mi fe era muy tibia. Yo era una mujer de ir a misa los domingos un poco arrastrada. No conocía al Señor, no conocía mi religión católica y unas amigas anglicanas me llevaron a Medjugorje, también un poco a rastras, y me tiró la curiosidad. La verdad es que fui por pura curiosidad. Y lo que me pasó fue que el primer día anduve refunfuñando. El pueblo, ya que habéis estado, sabéis que turísticamente no vale nada. En mi época estaba muy despeluchado porque hace 10 años no había tantas tiendas, no había tantas cosas, no era tan conocido. Y lo que me pasó fue que al salir de la iglesia, ni siquiera en la iglesia sentí nada, pues se paró el tiempo. Yo perdí el movimiento de las personas que iban a mi alrededor. Noté una necesidad imperante de mirar hacia el cielo y no vi nada, o sea, no vi ni el sol que se mueve, todas esas cosas que dicen, yo no lo vi, pero sí sentí en mi corazón la presencia de Dios. Y en 3 segundos, porque no fue más que 3 segundos, vi toda mi vida, vi todos mis pecados desde que tenía conciencia de pecar. Y yo creía que era santa porque yo no mataba, yo no robaba, y resulta que mi alma no... Si yo me hubiera muerto en ese momento, el cielo estaba bastante lejos y eso me conmovió muchísimo. Esa experiencia pasó, y desde ese momento yo lo único que te puedo decir, Iker, es que yo tenía un hambre tremenda de Dios, pero hambre, necesitaba acudir a un sagrario, que alguien me explicara. Empecé desde cero, de verdad, aunque había hecho la comunión y todo, me casaba por la Iglesia Católica hace 22 años, es que no entendía ni lo que eran los sacramentos. ¿Y fue justo en ese instante, María? O sea, ¿tú recuerdas el instante concreto de esa revisión? Como algunos testigos que hemos tenido aquí, y médicos incluso, hablan de esa especie de película que se proyecta en un estado entre la vida y la muerte. Sí, pero estuviste en ese umbral, más ¿tú crees, importante que eso, que realmente lo viví, todos mis pecados y todo, fue que yo noté a Cristo en mi corazón. O sea, Cristo para mí era una figura muy, muy distante. Yo había ido a Medjugorje porque decían que se aparecía a la Santísima Virgen. Para mí la Santísima Virgen era un poco más cercana, pero Jesús era un personaje como muy alejado, y ya el Espíritu Santo era como surrealista en mi vida. Y lo que noté en mi corazón fue un amor impresionante que casi me mató. O sea, yo noté tanto amor, que se me caía encima, que dije, Dios mío, si es verdad que existe, yo me quiero morir. Yo ya había tenido mis hijos, tenía un bebé muy pequeño, y pasó todo a plano secundario. Yo solo quería seguir a ese amor, y me contestó
creo que Dios al corazón, oí una voz en mi corazón que me dijo: María, así es como te amo, así es como amo a todo el mundo. Y paró. Y hasta hoy, todo el día en misa me tiene, sí que... Bueno, María Vallejo Nájera era una escritora de enorme éxito, una mujer que bueno, pues ha demostrado que esta vena literaria le llega después también de todo este tipo de experiencias, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay personas que cuentan estas cosas? Hay que investigar. Vámonos a Medjugorje. Quiero que vean estos lugares, que lo sientan y desde luego el debate se amplía. Hay muchas cuestiones en torno, yo creo que al gran caso en Europa de fenomenología mariana y misteriosa. Vamos allá. Medjugorje es un lugar especial. Eso afirman 35 millones de personas de toda raza, credo y religión que han peregrinado hasta este pequeño pueblo de Bosnia intentando encontrarse con lo inexplicable, intentando ser testigos de las apariciones de la Virgen. El 24 de junio de 1981, un hecho revolucionaría para siempre la hasta entonces tranquila aldea de Medjugorje. Dos jóvenes, Ivanka Ivankovic, de 15 años, y Mirjana Dragicevic, de 16, paseaban por el cercano monte Popdro, cuando de repente vieron una figura flotando en el aire. Ivanka cayó de rodillas mientras su amiga, asustada por el encuentro, salió despavorida. A los pocos minutos, se encontró con otros jóvenes del pueblo y decidieron regresar hasta el lugar de la aparición. Allí, los 6 adolescentes contemplaron a una mujer de rostro dulce, ojos azules y cabellos negros que vestía una túnica gris. Sobre su cabeza una corona en la que pudieron contar 12 estrellas y en sus manos un bebé al que cubría y descubría con su velo blanco. La figura les hizo una señal con la mano para que se acercasen, pero ellos, presos del pánico, salieron corriendo hacia sus casas. La noticia de que 6 jóvenes del pueblo habían visto a la Gospa se extendió como la pólvora. A los pocos días, en Medjugorje, ya se daban cita miles de personas esperando contemplar el milagro. Vivo a 5 kilómetros de Medjugorje y recuerdo que ya el 25 de junio de 1981 por la mañana, los vecinos estaban muy agitados hablando de la aparición. Así que el mismo día por la tarde decidí acercarme a Medjugorje. Llegué al pie del monte de las apariciones y vi a los videntes que subían a toda velocidad ladera arriba como si estuvieran siendo llamados por la Virgen, y empecé a seguirlos con el resto de la gente. A alguno de los videntes ya los conocía de antes, y puedo decirte que eran personas normales. Y reconozco que cuando estuve cerca de ellos, sentí algo extraño mientras rezaban, algo diferente. Pero ha sido la única vez que me ha pasado esto. Estaban con la mirada perdida en el infinito. Pero el régimen comunista de la antigua Yugoslavia no se lo iba a poner fácil. En varias ocasiones, se llevó a la fuerza a los videntes para obligarles a declarar que todo había sido una invención. Sus familiares también fueron retenidos y amenazados. Las visiones de la Virgen se seguían produciendo a diario y cada vez eran más los fieles que dejaban de lado la política y se acercaban a lo extraordinario pese a la prohibición de subir al monte que decretó el ejército. Apenas habían pasado 10 días desde que empezó todo y ya había aquí miles de personas al pie del monte. El párroco local estaba desbordado. No sabía qué hacer con las miles de personas que llegaban. Y un día vinieron las fuerzas de policía y del ejército y se tomaron este movimiento de fe como una respuesta bélica. Así que prohibieron a la gente subir a rezar. Que hubo un control de policía alrededor de Medjugorje. La policía
médicos militares, psiquiatras, psicólogos. La gente rezaba. Rezaba, pero ¿les dejaban subir arriba al monte? Que no les dejaban subir, pero algunas vecinas mías hablaban con mi madre y han dicho que no podían subir, pero rezaban cerca de la iglesia. El párroco, Fray Jozo, tampoco lo tuvo fácil. Fue detenido, torturado y encarcelado durante 18 meses por defender a los videntes y sus visiones. Mientras, en Medjugorje, los jóvenes seguían cayendo en profundos éxtasis al mismo tiempo y escuchaban los mensajes de aquella aparición celestial y 10 secretos que aún no han sido revelados. Los primeros días se apareció la Virgen en el monte, según afirman los 6 videntes de la aldea. El primer mensaje que dio era el mensaje de la paz. Cuando dijo paz, 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 únicamente la paz debe reinar entre hombre y Dios y entre todos los hombres. Luego fue dando, digamos, unas directrices de cómo llegar a aquella paz, ¿no? Desde el principio, el mensaje más fuerte y persistente era que se rezara por la paz. La paz fue la referencia que se extendió desde aquí. Y cuando estalló la guerra, es cierto que el pueblo interpretó que la Virgen ya nos lo había advertido. Durante los estados de hieratismo, varias comisiones de médicos de diversos países intentaban descubrir el fraude a través de la ciencia. Los videntes eran sometidos a largas jornadas de pruebas en las que se les llenaba la cabeza de electrodos, les pinchaban en el cuerpo o les quemaban para ver si reaccionaban a los estímulos. Pero la ciencia no pudo decir nada en su contra. En la actualidad, los análisis no han dejado de producirse. Una comisión vaticana está ahora mismo estudiando los supuestos milagros que se han producido en la aldea. Pero los fieles parecen ajenos a todo esto. Cientos de personas descalzas suben a diario pedregosas cuestas pagando así una promesa. Rezan ajenos a lo que hay a su alrededor y se concentran junto a un gran Cristo de bronce que exuda suero para mojar sus pañuelos y llevárselos a un familiar enfermo. Muchos esperan horas, incluso días, para poder ver a alguno de los videntes y si tienen suerte, puede que reciban su bendición. Fraude o verdad, lo cierto es que estamos asistiendo como testigos principales a un acontecimiento que se está produciendo en pleno siglo XXI. A un hecho paranormal profetizado, porque como bien dijo el arquitecto que diseñó la inmensa iglesia de Medjugorje, un día este templo será demasiado pequeño para acoger a toda la gente que querrá entrar. Esta es solo una porción. Esto es solo un trozo de lo que ocurre. Pero a estas mismas horas de la noche, miles de personas están acudiendo a un lugar que tampoco tiene un gran interés geográfico, turístico, y están yendo allí por algo. Hay muchos espectadores que libremente van pensando también que eso se produce por un eco publicitario, pero también sabemos, Carmen, que muchos de estos fenómenos mueren. Qué raro que con todos los impedimentos que ha tenido el fenómeno Medjugorje continúe vivo 30 años después y las personas sigan mostrando esas supuestas apariciones o comunicaciones, que todo esto siga latente. Esto sí que lo hace distinto a los demás. En el resto de apariciones marianas conocidas se ha detenido el fenómeno. Hay gente que dice que ve, que no ve, pero es que son miles de personas acudiendo. Por ejemplo, en Italia es una conmoción, miles y miles de italianos grabando con teléfonos móviles, captando escenas. Algo debe estar ocurriendo y algo que no se detiene. Y sobre todo, como nos contaba antes de forma impresionante María Vallejo Nájera, personas que incluso desde la total incredulidad y muy lejos de cualquier tipo de fe, sienten, ¡pum!, esa conversión repentina, quizá en los mismos lugares donde le ha pasado a María.
Lo decía Jesús antes, es que esto lo estamos viviendo ahora y esto se puede tocar ahora. La ciencia puede actuar con los videntes, la ciencia hoy en día puede hacer todo tipo de pruebas, además con la tecnología muy superior, por ejemplo, tecnológicamente que tenemos. En Fátima, por ejemplo, o en Garabandal incluso, no tenían tanta tecnología médica para utilizar con estos videntes. Hoy en día sí, y se pueden hacer pruebas y todos los médicos, todas las comisiones, decenas de comisiones de todos los países, Iker, algunos incluso ateos, han dicho que no tienen una explicación médica para lo que le pasa a los videntes durante esos éxtasis en los que, como ocurría en Garabandal, todos los videntes caen a la vez en un éxtasis profundo en el que dicen ver a la Virgen María. Una cosa más, antes de iniciar el debate, porque yo creo que es interesante saber que el Vaticano ha dado la última nota periodística. Hay una investigación, al parecer oficial, y no es fácil filmar en Medjugorje porque parece que todo el mundo está esperando, pues no sé si el dictamen o lo que diga el Vaticano. Eso es real, no es leyenda urbana. El Vaticano está investigando las apariciones. Ahora mismo el Vaticano está investigando las apariciones marianas porque tienen un gran dossier de curaciones o supuestas curaciones milagrosas de muchísimas conversiones, Iker, a nivel mundial, de todos los países, de todas las religiones han llegado hasta Medjugorje y ha habido conversiones tremendas e incluso también tienen los dictámenes médicos en su poder. Es más, el Vaticano ha pedido alguna de esas comisiones médicas para que investigara y todos los médicos han dicho que es inexplicable para la ciencia. Eso no quiere decir que expliquen si ven a la Virgen o no. Bueno, abrimos debate porque, Jesús, la sensación es que ahí ocurre algo y que, por ejemplo, a ti como periodista también te pasó algo parecido, ¿no? Salvando la distancia proporcional de ir allí a un reportaje más y encontrarte con más de lo que tú esperabas. Sin ninguna duda, o sea, como periodista, pues fue una sorpresa, ¿no? Yo creo que todos los periodistas vivimos un poco de las historias, ¿no? Y siempre estás deseando encontrarte una historia que sea mejor que la de al lado para que tu historia vaya en la portada y te den más cancha, por así decirlo. Y cuando llevas 6 o 7 semanas que no te dan cancha en la redacción, pues te tienes un poco abajo, ¿no? Y yo de repente me encontré, fuimos 2 periodistas, un compañero y yo, fue hace 4 años y pico, y de repente me encuentro en un pueblo perdido de Bosnia, al que es difícil llegar. Bosnia no tiene ningún atractivo así, pues, destacable, ¿no? Y me encontré en un pueblo perdido, el epicentro de muchísimas historias, ¿no? Y además yo no tenía que buscarlas, que es el día a día del periodista, es salir a la calle, sino que me tenía que sentar en una cafetería, en una terraza, y al primer coreano, camerunés o canadiense que pasase por allí, invitarle una cerveza y preguntarle, oye, ¿tú qué haces en Bosnia? Y ahí entonces aparecían historias como la de María, por ejemplo, ¿no? Pero eran tantas y con unos orígenes tan diversos y que confluían al final en esa experiencia del amor que hacían que cambiase la vida de una persona. Y hablo de cambios muy fuertes, ¿no? Gente que deja la droga de la noche a la mañana, gente que cambia de vida totalmente, que deja de una forma de vida. ¿Sufriendo un impacto parecido al contado María? Impactos interiores, no visibles, que de repente les hacen plantearse una serie de cosas que los dejan, pues incluso a veces sin capacidad de hablar durante meses. Yo he tenido que coger historias y dar tiempo a quienes las han vivido para que fuesen capaces de asimilar lo que habían vivido. Lo que has dicho, ¿no? Lo que ha dicho la ciencia. Yo viví una experiencia fuerte como periodista y como persona también. Y yo siempre lo digo, yo no sé si allí se aparece la Virgen o no. Eso es lo que dicen estas 6 personas. Yo no la he visto. Yo si la hubiese visto, la hubiese entrevistado, la hubiese traído aquí al plató, la hubiese sacado fotografías, lo que fuese, pero no la he visto. Entonces yo no sé si es que se aparece la Virgen. Ahora sí que puedo decir una cosa, y es que en Medjugorje está pasando algo. Y fenómenos, hablemos de fenómenos. ¿Qué es, Jesús, lo que más te ha impresionado, que tú has visto desde la óptica más fría del periodista allí? Pues parece mentira. Mira, yo cuando fui allí iba con un morbo brutal por el tema de las apariciones, por ver a un vidente, ¿no? Yo tenía muchas ganas de sentarme delante de un tío que me dijese que veía a la Virgen y que no le temblase el ojo y que tuviese el rostro, por así decirlo, ¿no? Y el valor de decirte esa historia, ¿no? Y yo iba pues un poco a destapar la manta, por así decirlo, ¿no? Y yo me di cuenta cuando empecé a conocer gente como María, que lo interesante de Medjugorje no estaba tanto en los fenómenos, por así decirlo, baile del sol, olor a rosas en el monte, todo este tipo de cosas que también se dan, sino en que una persona que, por ejemplo, viene de, pues es lo que he dicho, ¿no? Pues un coreano que hace un viaje hasta Bosnia, que son 10.000 kilómetros, y pega un cambio de vida radical y absoluto que llega a todo su entorno, a cambio de trabajo, a cambio de vida, a un montón de cosas, ¿no?
Y empiezas a rascar, te encuentras con gente como María Vallejo Nájera, que es una persona de la que a priori pues te fías, ¿no? Y de repente te cuenta estas cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces aquí ¿qué es lo interesante, ¿no? Pues que se mueva el sol, que sucede, que de repente estés en el monte y una marea, porque eso no es una brisa, una marea de olor a rosas te inunde de arriba abajo. ¿Eso tú lo has vivido? Sí. ¿Podrías contarle al público qué ocurre ahí? ¿Eso puede ser sugestión colectiva o está clarísimo que es ese olor que se ha hablado de ese aroma a rosas, aroma de santidad en otros lugares? Te aseguro que si es sugestión colectiva, yo apoyaría con todas mis fuerzas que nos reunamos más veces en otros sitios para que eso suceda, ¿no? Lo que pasa es que sucede allí. Yo solo viví en una ocasión y fue ya después de hacer el libro, y bueno, tal como vino, pues se marchó y estabas en medio del monte, un pedregal absoluto, allí solo hay cardos y chicharras grandes como gatos, de esas chicharras, ¿eh? Y yo me acuerdo que nosotros estaba con 3 amigos y mirábamos, ¿no? Pues a un lado a otro y decía, bueno, pues a lo mejor han echado un perfume Y de repente, mira, esto fue al pie de un monte, del Monte de las Apariciones. El monte estábamos justo en la falda y era como que bajaban mareas de esa brisa hacia abajo, ¿no? A golpes, era como cuando abres una puerta de una habitación que está cerrada y te pega una bofetada al ambiente cerrado que está allí, ¿no? Esto sucede a ráfagas, como digo, como que cae, ¿no? Como que cae de arriba abajo y al aire libre, ¿no? No es una habitación que esté cerrada, ¿no? Bueno, ahí se quedó aquello como anécdota, como hubo a quien eso pues le puede hacer pensar más, quien le puede hacer pensar menos. Yo solo digo que yo viví aquello. En el libro, por ejemplo, yo esas cosas no entro, ¿no? Yo entro más en la investigación científica, en la investigación médica, en el mensaje que dan los videntes y en los testimonios que hemos, pues como el de María, ¿no? Pues ahí te encuentras, por ejemplo, ¿no? un sacerdote que era adicto a la heroína, narcotraficante, y de repente te pega un cambio, él conoce lo que ha dicho María, ¿no? El amor más brutal que ha conocido en su vida, y eso es una cosa de las que yo me he encontrado en Medjugorje, ¿no? Medjugorje es un lugar que gente de muy distintos orígenes, de muy distintas religiones, fes, credos, creencias, ideologías, conocen y reconocen por primera vez en su vida una experiencia de amor brutal que los desmonta. Lo que has dicho tú no es San Pablo. Yo eso lo he visto alguna vez. Yo he visto gente caerse al suelo. ¿Lo has visto? Sí, sí. O sea, redondos, ¿no? Como un lapicero. Tú pones un lapicero y se caen al suelo, ¿no? Y les preguntas qué ha pasado y están viviendo pues una experiencia de Dios, ¿no? Ellos dicen de Dios, de amor. Otro elemento que puede llamar mucho la atención, y a ver qué nos podéis contar, es eso de que Medjugorje se mantuvo casi como aislado de los bombardeos y de la guerra, ¿no? Eso es real. Decían, por lo menos, casi no, aislado. Es decir, Medjugorje, cuando tú conoces Bosnia, yo luego he podido conocer la Bosnia de la posguerra, ¿no? Que la Bosnia de la posguerra sigue siendo la posguerra, sigue estando destrozado aquello, ¿no? Medjugorje está a 20 kilómetros de Mostar, que quedó como un quesito de Ruller. A 3 kilómetros de Medjugorje está una ciudad que se llama Chitluk, en la que hubo bombardeos y numerosos muertos. Y cuando tú aterrizas en Sarajevo y vas en coche hasta Medjugorje, que son 3 horas de una carretera en la que se te encoge el corazón, ¿no? Porque no paras de ver vestigios de la guerra, ¿no? En forma de edificios destrozados y metralla y tumbas por todos los lados. 3 horas de coche atravesando ese panorama se te hacen muy duras. De repente llegas a Medjugorje y ese panorama, ese escenario desaparece. Y dices, un momento, ¿aquí qué ha pasado? Entonces empiezas a preguntar, ¿no? Yo he conseguido para el libro un testimonio de un piloto del Ejército Popular Yugoslavo en el que tuvieron misión de bombardear la parroquia de Medjugorje, y cada vez que lo intentaban, pues una especie de neblina les envolvía y aparecían a 200 kilómetros, el radar dejaba de funcionar, una serie de cosas, 5 intentos. En un momento dado ya, la madre de este piloto le dijo, no bombardees Medjugorje, está pasando algo, coge a tu familia y vete. Y este hombre deserta del ejército, coge a su familia y se marcha de la Yugoslavia, una Yugoslavia en guerra, un piloto militar, ¿no? Y aparece en Nueva Zelanda, lo más lejos posible, ¿no? Y él no dice que se aparezca la Virgen María, ¿no? Dice, yo quise bombardear Medjugorje y no fue imposible. Además que era un blanco perfecto porque es una iglesia muy grande. Es más, el arquitecto ya dijo que algún día entraría mucha gente. Ahí, ¿no? Eso es, dijo que algún día entraría mucha gente en esa iglesia y que no importaba que se hiciera tan grande. Y es que ahora no cabe nadie, no cabe un alma. Las explanadas que hay fuera están totalmente llenas de creyentes. Pero fíjate, y que hay más cosas que pasan y que en cierto sentido tienen que ver con otras apariciones marianas.
marianas. Se dan fenómenos místicos como comuniones espontáneas, también lo que decías tú, esos éxtasis en los que caen como si fueran rocas, parece que algo les ha pasado dentro, y también algo que pasaba en Garabandal. Veíamos imágenes de Garabandal de las niñas subiendo por unos lugares muy pedregosos, ellas iban incluso de espaldas, y aquí desde la primera aparición pasa lo mismo. Es más, algunos de los videntes se caen encima de un avispero, las avispas no le pican, otros caen encima de rocas puntiagudas y no se hacen nada. Es como si algo les protegiera, que eso lo hemos visto en otras apariciones marianas. Y también algo, Jesús, que he leído en tu libro, que son esas curaciones. Curaciones, por ejemplo, de gente ciega, que yo me he quedado a cuadros porque tras coger unas hierbas del monte donde se aparecía supuestamente la Virgen y pasárselas por los ojos mezcladas con agua, esa persona empieza a ver. Pero curaciones, eso además... científicamente es posible en el sentido... no se puede quizá comentar así. Hombre, María tiene una experiencia con unos amigos suyos. Por eso es lo que quiero conocer. ¿Qué experiencias directas tenéis de que esas curaciones, y por supuesto ponemos toda la distancia, porque cuando se habla de la salud siempre hay ese efecto llamada, ¿no? Que igual está ocurriendo. Y que no piense todo el mundo que va a ir a Garabandal y se van a curar todos sus males, a Garabandal, a Medjugorje, se van a curar todos sus males. Pero tenéis conocimiento cercano, preciso, ¿no?, de cosas de ese nivel que han pasado. Sí, claro que sí. Bueno, para mí casi son más importantes que las curaciones físicas, las curaciones del corazón, porque yo me convertí y de verdad, Iker y Carmen, yo no os miento, si yo tuviera un cáncer mañana, es que he perdido el temor a morir, por ejemplo, ¿no? Y para mí eso es el mayor milagro que puede conceder Dios al hombre, no tener muerte, no tener miedo a la muerte porque sabes que vas al cielo. Pero sí, curaciones físicas, conozco solo un caso cercano, hay muchísimos documentados, pero bueno, pues una de las amigas inglesas no fue conmigo a la peregrinación, pero era la íntima amiga de la señora que me llevó. Su nieto tenía un problema, nació con muchísimos problemas de columna, es un niño que no podía andar, que jamás iba a conseguir correr. Los padres eran jóvenes, estaban muy desesperados y habían perdido la fe. Pero la abuela, las abuelas creyentes, empujona a la abuela, pues se los lleva a Medjugorje y me contaban que el papá llevaba al niño en la típica mochilita subiendo el monte, que como dice Jesús es muy escarpado, es muy despeluchado, pero también tiene mucho espino. Y en uno de los, es un vía crucis muy largo, arriba tiene una cruz enorme y la gente lo que hace es rezar. En ese monte han ocurrido muchos milagros, muchas apariciones también, y se llama el monte del Kritsebak, el monte de la cruz, que está al lado del monte de las apariciones. Y en uno de los parones, de repente la madre del niño se pone a llorar porque la abuela pide a la Virgen un milagro para el niño y la madre se echa a llorar pensando, mi niño nunca va a andar. Y en ese momento el niño dijo, papá, bájame porque noto los pies. Es un niño que no notaba los pies desde nacido, tendría 3 añitos. Se quedaron preocupados, le insistieron, niño, que noto los pies, que estoy notando como el reguero de sangre, que baja, que tengo sensibilidad. Entonces le bajaron al niño, el niño se puso a correr. Es uno de los milagros que están documentados en la parroquia. Milagros documentados siempre hay, ¿no? Dos posiciones, personas, médicos a favor, médicos en contra, y al final tenemos el informe, que es lo objetivo, lo científico. ¿Qué sabemos de esos informes? ¿Cuántos se están recopilando ya? Comisiones de investigación sobre Medjugorje ha habido todas las que os podáis imaginar. De hecho, ha sido un poco como el conejillo de indias de muchísimas universidades, sobre todo italianas, que les pilla muy cerca, que mandaban allá a sus estudiantes para estudiar, para meterle la linterna en el ojo al vidente, para pincharle, para este tipo de cosas, ¿no? Yo, ahora mismo hay una que es, digamos que el Vaticano se la ha tomado en serio, por así decirlo, y ha dicho, esto lo vamos a llevar nosotros, lo queremos investigar nosotros, que se está dando ahora. Pero yo en estos casi 30 años me quedo con 4 investigaciones de esas. Al final, las conclusiones de todos esos equipos que son distintos, de distintos orígenes, de distintos países y de gente pues muy dispar, ¿no? Pues, normalmente de gente no creyente, sus conclusiones han sido las mismas, y es que no tienen explicación. No saben explicar qué es lo que sucede. Sucede algo, de eso están todos seguros. Estos muchachos, cuando entran en éxtasis, evidentemente están viviendo algo que las máquinas, que los aparatos, que la ciencia no sabe todavía definir. Pero sí registran. Se registran, efectivamente. Existen una serie de aparatos, que sean los que sean, ¿no? Pues miden una serie de ondas en el cerebro de estos chicos, en los que se ve que están oyendo algo y en los que se ve que están viendo algo.
Desde luego, como si Fátima, Lourdes y esos fenómenos que nos quedan ya en blanco y negro hubiesen revivido en la Europa del Este, para más INRI, con una sensación de todo en contra, y sigue vivo, y ahí sigue yendo gente. Y como decimos, cada uno opine lo que quiera, pero nosotros nos hemos encontrado gente, yo tengo que decirlo, de cualquier nivel social que había acudido a Medjugorje y contaba cosas muy parecidas a lo que decía María Vallejo Nájera. En fin, como decía nuestro invitado Jesús García, ahí hay una historia, una gran historia que hay que contar y que nos da la impresión de que a veces en los grandes medios se cuenta poco. Por lo menos ahí la ponemos con las imágenes, los fenómenos, las experiencias, cada uno que piense lo que quiera, pero Medjugorje será un nombre importante, sin duda, en la historia, por lo menos sociológica, y luego ya veremos si hay algo más. Estaremos muy atentos y si esos secretos se hacen públicos, desde luego ambos estáis invitados y aquí debatiremos, ¿verdad? Nos contaremos. María Vallejo Nájera, como siempre, muchísima suerte en tus novedades literarias y hasta cuando quieras. Gracias, Iker. Gracias. Jesús, fantástico trabajo, fantástica crónica. Hasta cuando quieras. Cuando queráis. Gracias. En fin, uno se queda, ¿verdad?, impactado, impresionado con la fuerza del testimonio. Ahí está. Vamos a ver cuántos testimonios de tipo gráfico. Sí, con fotografías también inquietantes. Venga, vamos a verlas. Ahora les pido toda la atención del mundo porque de verdad esta fotografía es bien curiosa y además necesitamos, como tantas otras veces, como casi siempre, su ayuda, sí. Van a entenderlo enseguida. Águilas, provincia de Murcia. Una fotografía inocente de una zona urbanizada. Una fotografía tomada en mayo. En principio, nuestro remitente, Adrián Peña, estaba realizando una vista panorámica de su ciudad. Vemos que hay muchos edificios, que detrás se ve el mar, pero si nos fijamos más atentamente, justo aquí abajo, ya vemos que hay algo extraño. Una especie de ensotanado, podríamos llamarlo así. Vamos a moverlo porque ahí se va a ver ya perfectamente. En negativo hemos y en aplicado, eso es, hemos aplicado algunos filtros de luz y también en negativo, Iker, para que se vea y para que pudiéramos comprobar si era algo físico, algo que estaba ahí. La gente estará viendo un monje, el público estará viendo eso, ¿no? Una especie de tipo con capucha y traje. Parece un monje. Es el mes de mayo, quedémonos con ese dato, ahí lo tenemos, pero hay algo extraño porque esa capucha no se ve nada, ni una cara. Iba demasiado tapado, o a mí me parece, fíjate, y te lo comenté cuando vi la fotografía, una figura del bosco. Uno de esos animales extraños que hay varios del bosco muy parecidos, que parecen estar pululando y que parecían anunciar algo extraño, algo malo. Ponme otra vez la panorámica general, por eso digo lo de la ayuda, porque claro, dices, puede ser un tipo de leño, de ramaje, de algo que genere esa ilusión óptica. Necesitamos su colaboración. Si conocen Águilas, Murcia, vamos a ver qué hay ahí. Estoy seguro que el sitio es perfectamente identificable. Por los edificios, incluso la vía de tren que pasa por aquí, yo creo que la gente de Águilas lo podrá identificar. Por favor, hay 2 vías de contacto que ustedes ya están viendo y yo tengo un interés especial. ¿Qué hace esta figura del bosco ahí? ¿Es una figura o realmente es algo explicable? Pues ojalá sea algo explicable, ¿no? Y podamos quitar un poco de temor incluso al autor de la fotografía. Ahí lo tenemos. Temor además, ¿sabes por qué, Iker? Porque fíjate, nos dimos cuenta que en mayo es tomada la fotografía y justo 2 meses después hay unas tremendas riadas en Águilas que acaban en esta zona además. Para algunos ha sido un presagio de que algo malo iba a ocurrir. Pero bueno, nosotros tenemos que ser conscientes y ver si algún amigo se puede acercar hasta esta zona y decirnos qué hay ahí, que a lo mejor es un tronco quemado. Claro. Parece que tiene cuerdas, parece que lleva algo, pero bueno, vamos a intentar darle una explicación entre todos. Pues sí, las inundaciones de Águilas, terribles, que arrasaron toda la zona y como tantas veces cuenta el mundo del misterio, algo que parecía profetizar, anunciar, ha pasado muchas veces. Opción más lógica, que hay algo físico, explicable y que da este efecto. Por favor, ahora lo entienden, ¿verdad? Necesitamos su ayuda. Y hablando de leño o garrote, me gustaría volver a hablar de un objeto tremendo, un objeto que causó el pánico durante siglos en este país y que ahora tiene 2 motivos para el miedo: su hecho objetivo y la leyenda de un aparecido, de un fantasma. Hace algunos años, 2 funcionarios trasteaban entre cacharros en un oscuro desván.
El lugar de esta escena, el Palacio de Justicia, la Chancillería de Granada. Encontraron algo que les sorprendió. No era para menos. La argolla, oxidada ya, la manivela, la gran tuerca del garrote vil. Un objeto que conocen perfectamente, un objeto tabú, pero parte de nuestra historia. Casi de inmediato se empezó a hablar del maestro Lorenzo. ¿Y por qué? Porque mucha gente aseguraba, justo después de encontrarse esto, que se aparecía un hombre dentro del palacio, un hombre con capa, con sombrero. ¿Un fantasma? Nunca lo sabremos. Pero esta noche, para arrojar luz, aquí a esta mesa, va a venir la hija del verdugo de Granada. Antes, conozcan la historia, conozcan las apariciones y lo que ocurre por las noches en ese lugar de justicia. Hubo un tiempo en el que los delitos graves se pagaban con la vida y los verdugos vivían de las ejecuciones. A cambio, la sociedad los apartaba como apestados. Trataban con la muerte y se temía que pudieran contagiarla. La leyenda negra de estos personajes pervive en Granada, donde dicen que aún se aparece el alma en pena de uno de ellos, en la Real Chancillería. El verdugo era un personaje siniestro que vivía atormentado por su espantoso trabajo, y alguno se llevó esa angustia a la otra vida. La verdad, sufrían bastante este tipo de individuos. Sufrían bastante porque nadie los podía ni ver, ¿no? A veces ocultaban sus nombres, a los periodistas también. Se cambiaban el nombre para que la gente no supiera dónde vivían, porque a veces sufrieron atentados de gente que les tiraba piedras en sus casas. Y también temían que algún día pues los mataran en los patíbulos, como a los toreros, recibían pitos y abucheos, y a veces les tiraban tronchos o inmundicias, como dicen los cronistas de sucesos de la época. Muchos refieren haber oído cadenas, pasos e incluso el mortal sonido del garrote vil resonando en los muros de piedra. Pero los primeros que vieron al espectro fueron los porteros civiles de la Chancillería, mientras se hacían algunas reformas en el edificio. Pidió a voces a su mujer: María, tráeme un café. Entonces la mujer, en la parte de abajo, se puso a hacerle el café, y en un momento dado que miró hacia una parte de la cocina, se encontró con un hombre con un gran sombrero, una capa negra y la cara muy blanca, que le dijo muy cortés: se lo subo yo. Entonces la mujer, ante eso, le dio un síncope y se desmayó. Yo creo que surge con más fuerza a partir de 1925, cuando se produce fortuitamente el hallazgo del lugar donde se guardaban algunos utensilios propios del verdugo y de dar tortura, que procedía en la Real Chancillería, concretamente en 1925, en noviembre de 1925. A partir de ahí empieza a circular una leyenda urbana en la ciudad en que se produce alguna aparición en el Palacio de la Real Chancillería y que podría coincidir con esa figura del verdugo. La descripción del aparecido encaja con la de Lorenzo, al que apodaban el maestro. Un hombre martirizado por su oficio. Le abandonaban las fuerzas cada vez que tenía que subir al patíbulo y terminó siendo expulsado de su profesión. Bueno, los rasgos más característicos que tienen, primero, es que es una figura un poco oscura, que va tocado con una capa y que porta un sombrero de ala ancha. También se dice que no se le ven pies que estén sobre el suelo, sino que eleva o flota un poco sobre el mismo, pero realmente lo que sí hace es que viene a hacer coincidir el aspecto de esa posible aparición del fantasma de la Chancillería, como lo han contado, con el aspecto que tuvieron algunos de los verdugos últimos de Granada. Como retrato, y no robot, retrato real del fantasma. En varias entrevistas tomé estos datos que lo resumen. Tenía protuberancias en la cabeza, horribles protuberancias, era cargado de espaldas
era pequeño, tenía la mirada penetrante y maliciosa, era un castizo, presumía de ser bueno en su oficio, hablaba mucho de los aparatos de tortura y también presumía de tener sentimientos humanitarios. En 1988, el fantasma volvió a manifestarse cerca del cuarto del verdugo, helándole la sangre a Encarna, una limpiadora. Dicen que una tarde de primavera pues ven una aparición en una de las pasillos y posteriormente en alguna de las salas que coincidiría con la figura esa histórica del tal Lorenzo, anterior verdugo, que se estaba apareciendo, parece ser, durante el siglo XIX o parte del siglo XX en la Real Chancillería. Se encontró frente a frente en ese pasillo que estaba limpiando con una figura que era un señor de una cara muy pálida, no se le veían los ojos, solo estaban en sombra. Sobre la cabeza un sombrero de ala muy ancha y cubriéndole los hombros una capa negra. Flotaba por encima del suelo como un palmo de distancia, no se le veían los pies. Se acercó hacia ella y ella le dijo: ¿qué quieres de mí, presa del terror? Él no respondió, se desplazó hacia atrás, dándole la cara, sin volverse. Se desplazó hacia atrás hasta desaparecer. Entonces un guardia civil de los que estaba prestando allí servicio le preguntó que qué le había pasado. Ella le dijo que había visto un fantasma. El guardia civil le preguntó a su vez: ¿y esa aparición tenía un sombrero de ala ancha y una capa? Y dijo ella: pues sí. Entonces el hombre se quedó blanco de la impresión y ella solo supo que al poco tiempo él pidió un traslado de lugar. La historia se extendió por toda la ciudad y hubo quien pensó que el espectro podría ser el del último verdugo de Granada, Bernardo Sánchez Bascuñana. Algo imposible, ya que la primera aparición fue en 1924, cuando aún estaba vivo. Esa relación obligatoria con la muerte causaba al verdugo un profundo sufrimiento. Un dolor que terminó por quebrar el ánimo del maestro Lorenzo, ese extraño verdugo del siglo XIX que dicen que aún permanece atrapado en la Real Chancillería de Granada. Seguimos la pista del verdugo de Granada, de sus apariciones. Y la verdad, supimos de esta historia gracias a un trabajo francamente excepcional, único en su género. Salvador García Jiménez, catedrático, No matarás, célebres verdugos españoles, ahí lo tienen. Es una lectura que, vamos, no se puede olvidar, desde luego, porque es un repaso metódico, científico, sobre esta profesión que tanto nos puede impresionar hoy en día, en pleno siglo XXI. Los verdugos españoles, célebres, porque hubo algunos que fueron casi mediáticos. Pero claro, al hablar con Salvador, lo que enseguida nos llamó la atención fue la historia de ese maestro verdugo, de alguna forma, de Granada, que se aparecía post-mortem. Hay que saber más cosas. Salvador, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por tu apoyo, por tu amabilidad con la investigación. Creo que es un trabajo increíble. Tenemos aquí, tú lo sabes bien, otra joya, Los verdugos españoles de Sueiro, uno de los clásicos, pero tú retomas toda la investigación, la amplías, te metes en documentos, te metes en legajos y, en fin, muestras una realidad que pocas veces se ve. Ahora, a mí me impresiona la historia de cómo te piden ayuda a ti, directamente desde Granada, para saber algo más de la historia de un verdugo que es diferente a todas las demás. Un verdugo que supuestamente se aparece. Sí, haciendo el libro y recopilando investigación y datos hasta el fondo, es como se debe de investigar. Me encontré con el libro de Rafael Casares, que son 13 historias de fantasmas, y una de esas historias era la de un verdugo que habitaba en la Chancillería de Granada, en el cubículo donde parece ser que se alojaban los instrumentos de justicia, los aparatos de muerte, el garrote vil o la argolla. Entonces decían que allí estaba alojado el verdugo de la Chancillería de Granada.
Llamé a Granada, a la Chancillería, me dijeron que no sabía nada, que yo les dijese lo que conocía. Y les dije que no les iba a decir la historia, porque si tenían un fantasma y no sabían la historia, me parecía aquello, la verdad, cruel para un investigador. Continué investigando y decían que el fantasma de la Chancillería de Granada era el verdugo de Granada, Lorenzo Huertas. Falso, porque Lorenzo Huertas no era el verdugo de la Chancillería de Granada. Lo confunden muchísimos escritores. Lorenzo Huertas era el verdugo de Valladolid y después actuó en Granada. El verdadero verdugo de Granada era Lorenzo González Álvarez, ese al que se le llamaba en toda la prensa el maestro Lorenzo. ¿Y qué sabemos de él, Salvador? Pues se sabe mucho sobre todo yo en mi libro, publicado por Melusina, que es una prestigiosa editorial que se abre paso en el mercado. De Lorenzo, el maestro, sabemos que tuvo varias ejecuciones en Gaucín, en Málaga, que tenía sentimientos humanos, iba por ahí casi predicando. A veces en el patíbulo de Málaga no se quitó el sombrero cuando estaba ejecutando al tercer reo, que estaba subido al patíbulo, y el sacerdote se indignó y le quitó el sombrero, para que tuviese un poco de más respeto por los muertos. Antes los verdugos presumían, tenían celos de quién era el mejor ejecutando. El verdugo de Granada, Lorenzo González Álvarez, el que dicen que habita en espíritu en la Chancillería, llevaba como reliquia el garrote de Mariana Pineda y ponía una fecha, 1777. Lo exhibía por los bares, porque este verdugo, cuando iba a justiciar, tomaba copas de anís. Él decía que eso era tomar la mañana. A veces el reo iba con 2 copas de Jerez y el verdugo iba con una copa de anís. Esto es cierto, como las mismas noticias de la Salvador, prensa. aparte de tu forma de contarlo y la forma de plasmarlo en este libro, No matarás, repito, un trabajo único, me estoy imaginando ahora mismo a Lorenzo mostrando en los bares de la Granada de aquella época el instrumento de tortura como quien muestra un objeto propio de un poder o mítico. Es que luego hay otros ejemplos de verdugos, como el de Burgos, que fue una celebridad en su época, que daba su tarjeta por si un día necesita usted mis servicios. Sí. Era un mundo que ahora no podemos entender, pero era así. No, tenía cierto humor, un humor macabro, un humor en este caso andaluz, aunque el verdugo de Granada decía que era de Bayona, de Galicia. Cuando cuenta esto tenía 59 años y tuvo un reo que se llamaba Josefa Ortiz, que había envenenado a un niño que estaba amamantando con fósforos. Entonces a la gente se le envenenaba con fósforos, y cuando subió al patíbulo tenía tal miedo la reo que la tuvieron que empujar y llevar en el mismo colchón donde pasó la noche en capilla. Y desde el colchón la levantaron y la pusieron en el sillín para apretarle la argolla. Terrible. Y luego también tuvo un indulto que dice: ¿quién me paga a mí ahora los gastos?, dice el verdugo de Granada. El indulto, se salvó el reo y él estaba preocupado de su minuta, claro. Claro, exactamente, aunque eran de 12 pesetas. Y fue por un caso célebre. En Motril pidieron el indulto al rey, se lo concedieron, bueno, a la reina, que entonces existía, se lo concedieron por ser la coronación del poeta Zorrilla. Zorrilla, un poeta romántico de cementerio, también le salvó en realidad el gaznate a aquel reo que iba a justiciar, el maestro Lorenzo, el verdugo de Granada. Salvador, hemos hecho una especie de transfiguración, hablaban de capa, de sombrero. Tú añades dentro del reportaje incluso algún elemento que si cabe da más terror, que son como unas protuberancias o un aspecto raro. ¿Cómo era este Lorenzo? ¿Qué sabemos de él a nivel físico? Sí, concretamente así lo describe en una entrevista que le hace el periodista. Un hombrecillo de frente abultada, con protuberancias horribles, cargado de espaldas, la boca hundida, mirada penetrante y maliciosa. Así era. Vaya retrato de Lorenzo, ¿no? Vamos a tener aquí a la hija del último verdugo de Granada. Su historia también es impresionante, ha merecido la pena incluso para el gran Martín Patino, autor de aquel documental Queridísimos Verdugos. La hija del verdugo, ¿cómo vivió ella?
la profesión de su propio padre. Sobre hijos de verdugos también hay historias increíbles, Salvador, que tú cuentas. Sí, en realidad los hijos de los verdugos han sido el núcleo de muchas historias literarias, cinematográficas. El verdugo de Berlanga se centra en la hija del verdugo, todo el problema. Pero el caso más patético lo representa para mí el verdugo de Barcelona, Nicomedes Méndez. Nicomedes Méndez estaba llamado a ser el Anatole Deibler español, el gentleman, el único verdugo. No se consiguió por las leyes. Tenía 2 hijos. La hija tenía 19 años. El verdugo ejecutaba en los pueblos de Barcelona, en Barcelona algunas veces, y la hija del verdugo con 19 años tenía un novio que era estudiante de medicina, y al novio alguien le dijo que su suegro era verdugo, que lo habían visto ejecutar sobre patíbulo. Entonces el novio le escribe una carta a la hija diciendo que la deja, que la abandona. ¿Por la profesión de su padre? Por la profesión de su padre. Entonces, la noticia viene en 1884 en La Vanguardia de Barcelona, es la auténtica porque después se ha reinterpretado de forma malévola y falsa por muchos escritores catalanes. Y cuando llega a su casa, con la escopeta que tenía el verdugo debajo de la cama, se había dado 2 tiros en la sien, la hija. Y tenía la carta cerca que le había escrito su novio. El verdugo, al ver aquella situación como un personaje humano más, que así lo eran los verdugos, quiso suicidarse también. La policía que estaba al lado le arrancó la escopeta y siguió ejecutando con nervios de acero, pero siempre, siempre en cualquier entrevista decía lo que le había ocurrido con aquella hija de 19 años. Tremendo, patético. Por eso la hija del verdugo, el hijo de cualquier verdugo, es una víctima más, porque los verdugos eran tomados como apestados, cuando no lo eran los jueces que dictaban las sentencias de las penas de muerte. Bueno, yo creo que una lección del catedrático Salvador García Jiménez, una lección auténtica, y este libro nos dará más secretos, ¿eh? Salvador, yo te emplazo a que hablemos del famoso verdugo de Burgos, o tantos otros que hubo, y que nos van a dejar, pues como ahora está la inmensa mayoría del público, con la boca abierta, porque esto es historia. ¿Será verdad las apariciones del fantasma que aparece en la Chancillería? ¿Representará la imagen, el arquetipo colectivo, el sufrimiento, la de Lorenzo, el hombre con protuberancias, el ejecutor de sentencias? Ahora tenemos un documento excepcional. Salvador, muchísimas gracias y hasta la próxima, de verdad. Mucha suerte con tu trabajo. Gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Gracias. Es un pequeño clip, pero es una poesía que va a ser presentación de Inés. Inés es una mujer que va a estar aquí en unos minutos. Yo le agradezco enormemente su presencia. Ella se enteró, pues, por las imágenes, que era la hija del verdugo. Un verdugo muy peculiar que se convirtió en una celebridad, Bernardo Sánchez Bascuñana. Aparecía en el documental de Basilio Martín Patino y iba vestido con un chaquetón de piel, tenía una tremenda personalidad e incluso lanzaba al viento y a la cámara tremendas poesías. Vamos a recordarlo. Nada en este mundo dura. Se acaban bienes y males, porque al nacer y al morir en eso somos iguales. Teníamos poetas. Se acaba la vanidad, la avaricia, la riqueza, la honradez, la nobleza, la pompa, la majestad, el galgo, la compostura. Se marchita la hermosura que tanto en el mundo alaban, porque al fin todo se acaba. Nada en este mundo dura. Nací como los demás. Y si los demás nacieron, ellos qué dicha tuvieron, que yo no he gozado jamás. A este documento hay que añadirle pocas palabras, pero sí me gustaría ver la visión del estigma de esta profesión en otras personas, en otros ojos. Por ejemplo, los ojos de la hija de Bernardo, el verdugo de Granada, Inés Sánchez, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Inés. Gracias por venir a Cuarto Milenio. Sé que es un esfuerzo. Hola, buenas noches. Sé que no es fácil. Encantada. ¿Qué tal? Bienvenida, de verdad. Bien, gracias. Bueno, ahí tenemos a Bernardo. Sí. Y ahí estás tú. Sí. En el famosísimo documental de Patino,
Sí, de Martín Patino. Que fue prohibido en su época, y tú te enteras de la profesión de tu padre, ¿de qué forma? ¿Viendo la película? Bueno, sí, me enteré con 17 años de la profesión de él. Y ver la película la he visto hace 4 años. ¿Qué sentiste al ver esa película? Pues imagínate cuando tienes desde pequeña una idea de un trabajo de tu padre y cuando escuchas una serie de cosas fuertes dices, ¿quién era mi padre, no? Entonces esa película me ha quitado muchísimas lagunas. ¿Por qué? Pues porque él habla de su propia voz, por qué tenía ese trabajo, esa profesión y cómo lo estaba pasando. No que se sintiera culpable él, sino que él sabía el trabajo que realizaba, ¿me entiendes? Ahí tenemos a Bernardo. Mi casa. ¿Tu casa? ¿Esa es tu casa? Sí, mi madre. ¿Tu madre? ¿Y yo? ¿Y tú? Ellos ya no están. Ni No. Bernardo ni tu madre Ni están. Bernardo ni Ángeles, no. Ahí te tenemos, Sí. Inés, en un documental impresionante que dio la vuelta al mundo y que mostraba una realidad que no se conocía. Y creo que te vamos a ver ahora mismo despidiéndote de Bernardo. Ese atuendo, ahí tenemos la imagen. Sí. ¿Qué sientes al ver todo esto? Yo estaba desajena, yo era una niña muy feliz, yo no sabía, para mí que mi madre se iba de viaje, pero si te das cuenta de la cara, de cómo salía él ya, pues ya él sabía lo que iba, pero yo estaba desajena del todo, se me ve una niña, yo no sabía nada. Lo curioso es que, claro, siendo tan niña es normal no saber nada, Claro. pero va pasando el tiempo, y esto me interesa en lo sociológico, en el estigma tan fuerte, que esto, tú te quedas huérfana muy prontito, y es la propia familia, el entorno, quien intenta ocultarte todo en torno al pasado de tu padre. Sí. ¿Cómo era eso? Bueno, yo no voy a juzgar a nadie, ¿no? Simplemente yo creo que, bueno, por los tiempos que corrían, ¿no? Pues la familia quizás pensaban quizás que lo hacían mejor, ¿no? Pero no se hacía mejor porque no era ningún criminal ni ningún asesino. Él tenía un trabajo duro, muy crudo y feo, porque vamos, yo no encuentro otra palabra, ¿no? Pero pienso que era por ahí, quizás por hacerme un bien, pero se equivocaban totalmente. Y hicieron desaparecer cualquier referencia. Todo. Yo no tenía, vamos, se cortaron las fotos y todo de mi padre, solamente una que ya la tenía súper mal. Imagínate cuantísimo tiempo y conseguí arreglarla y es lo único que me queda de él. Materialmente esa foto, bueno, y el anillo, la alianza de mi madre. ¿Y es el libro que tienes ahí? Esto es el libro de familia y el parte de fallecimiento de mi padre. De Bernardo, que fallece, pues bueno, a los pocos años de hacer el documental película con Patino. Al año siguiente, justo. Él no llegó a ver la película. ¿Él no llegó a ver la película? No la llegó a ver. La película se hizo en 1971 y terminó el rodaje y todo, y al poco tiempo falleció. Y no se emitió la película, no llegó a verla. Claro, porque es que es una película que sufrió la censura, que tuvo prohibición, y para quien no lo sepa, aunque es un clásico del cine, para mucha gente joven que no lo sabe, aunque hemos hablado en alguna ocasión de este documental impresionante, se filma casi en la clandestinidad, y gracias al trabajo que ahí está de Sueiro, este realizador o director de cine logra entrevistar, es una larga entrevista, con los 3 últimos verdugos vivos, en aquel momento españoles, que cuentan, digamos, las cosas de su oficio. Y son cosas impresionantes, tan impresionantes que, claro, a mucha gente, imagino, le causaría repulsión y miedo. ¿La propia figura de tu padre o no? Sí, puede ser que repulsión, no lo sé, yo no lo he vivido eso. A mí la gente, la sociedad, los vecinos, todos me han tratado muy bien en ese tema, al contrario. Ahora, miedo quizás sí, un poco de respeto imponía, porque él siempre iba él era alto, muy recio, así, ahí sale con el abrigo, pero él siempre iba con una capa. ¿Iba con capa? Sí, con capa roja por dentro y azul marino por fuera, y el sombrero cordobés. Su clavel puesto y su puro. Entonces, la imagen de él quizás puede ser que impusiera, ¿no? Es decir, el verdugo, y puede ser que impusiera un poco de miedo, ¿no? Pero repulsión, yo no lo he vivido, de verdad que no. Lo que es con la gente, con la sociedad, al contrario, a mí me han hablado siempre muy bien de él. Me han dado testimonio que yo la verdad
no he podido evitar el llorar, el sentirme... ¿Por qué? ¿Qué testimonio? ¿Por qué? Pues porque ayudaba a muchísima gente. Luego me hablaba muchísimo de cómo era su persona, de cómo lo pasaba él. ¿Qué pasa? ¿Que él se sentía mal cuando hacía una de estas ejecuciones? Totalmente. Él más lo dice él mismo de su propia voz, de su propia palabra en el documental de Basilio, de que cuando ya recibe la carta certificada ya se descomponía. Él recibió una carta certificada, sí, gubernamental de que diciendo a tal reo hay que... No, el tal sitio a tal hora. Le daban el sitio, él no sabía quién iba a ejecutar. Luego ya, una vez que eso depende del caso. Yo, según los datos que a mí me habló conforme me habló Basilio, porque yo este tema lo desconocía total, ¿no? Y depende del caso que se fuera del reo que se fuera a ejecutar, él ha llegado incluso a ir a la familia, a hablar con ellos, a la familia del reo. Unas veces sabía quién era, otras veces no sabía quién era. Cuando ves la película y ves la profesión de tu padre de verdugo, ¿cuál es la primera impresión? Lo entendí todo. Ya entendía esas miradas que tenía, ya entendía cuando salía con el maletín. Que bueno, tú eras una niña y en ese momento pues no, pero luego con el tiempo dices, bueno, y cuando salía ya empieza a hacer tu puzzle, digámoslo así, ¿no? Y ya me cuadró absolutamente todo. Y tienes la imagen, eras muy niña, pero tienes la imagen de esas salidas con el maletín. Sí. Se han quedado en tu mente. Se iba, él era una persona muy alegre. Siempre salía, además, cantar le gustaba cantar también, y eso de estar recitando poesía, a veces salía por la puerta de mi casa recitando una poesía, pero conforme lo ve ahí en su testimonio, ahí no sale ni hablando, ni mira, vamos, le cambiaba la historia normal, ya sabía dónde iba, ¿no? ¿Te hubiera gustado, Inés, mucha gente estará preguntando ahora mismo, que tu padre tuviese otro oficio? Pues sí, pero no por mí, por él, porque yo estoy muy orgullosa de él. No del trabajo, pero yo no voy a juzgar ni lo que se vivía en entonces, ni ese trabajo. A ver, yo no. Pero si hubiera él tenido otra oportunidad, sí. Yo me hubiera alegrado por él, porque él pasó mucho. Él lo padeció el trabajo que estaba haciendo. Él era consciente del trabajo que hacía. Ese trabajo, yo creo que si hubiera tenido oportunidad y opción a coger otro, no es que no lo hubiera cogido, seguro. ¿Crees que no tuvo opción? No, para nada. Además lo dice, tenía, con la época que corría, una familia y además él lo nombraron de la Audiencia de Sevilla, decano de ejecutor de sentencia, y no le quedó más opción que cogerlo. La gente llegó, porque nos ha contado Salvador, que muchos de estos verdugos en ocasiones en sus entornos, cuando eran conocidos, sabía a lo que se dedicaban, pues tenían sus problemas. Claro, la gente, imagino que incluso más de un insulto. ¿Le ocurrió, sabes si le ocurrió a tu padre en Granada? Que yo sepa, no. Ya te digo que yo actualmente hay personas que me paran y me dicen, tú eres la hija de Bernardo, ¿no? Es que tiene hasta los mismos andares que él. Yo todavía no he escuchado en la calle, en el día a día en la calle, nada, ninguna palabra, ninguna mala palabra. Hay personas que ahora estarán preguntándose muchas cosas, ¿no? En esta entrevista ¿se puede querer menos a un padre porque era verdugo? No, en mi caso no. Es que él era persona ante todo, y padre, y tenía ese trabajo. Ya está, pero no. Inés, hay una cosa que también nos ha impresionado, y es que sabes que toda esta historia además se ha hilado con unos rumores o personas que dicen que se aparece una figura, pero claro, es muy anterior el rumor a la figura. Pero sí es verdad que a mí, yo te lo voy a confesar, he dado un respingo cuando has descrito el atuendo que yo no conocía de tu padre, que es una capa y un sombrero cordobés. Sí. Pues la verdad... ¿Te molesta que se diga? Hombre, un poco que se pueda especular con él. Primero, ya está claro que con las fechas no coincide absolutamente nada. Que se pueda especular con la capa, pues bueno, pues todo no va a ser bueno lo que yo escuché de él en ese aspecto, ¿no? Pero que imposible que sea, vamos, es que no, con las fechas no. Pero se puede especular por eso, porque dicen que era alto, que es recio, según han descrito las supuestas apariciones de las personas que lo han visto. Se puede especular, pero no. Segurísimo. ¿Él iba a coger el garrote y sus utensilios allí, a la Chancillería de Granada? Él llevaba una maleta que salía, se ve ahí,
Yo no sé nunca el contenido de esa maleta. Nunca la abriste ni por curiosidad infantil, claro, No, me imagino, nunca ¿no? la he visto en mi casa. Nunca la has llegado a ver La en he tu visto casa. siempre que salía o entraba él, nunca la he visto en mi casa. Y mira que yo era una niña muy activa, y yo me gustaba siempre disfrazarme, le he cogido la capa, me he puesto su sombrero, pero nunca he visto esa maleta. Y eso sí siempre me lo pregunto, ¿dónde está la maleta de mi padre? Y yo he buscado conciencia, yo nunca he visto y salía de mi casa con la maleta y entraba con la maleta, pero nunca la he visto. Sí la he visto ahí en la audiencia, la Chancillería, en la habitación. ¿Le contarás a tu hija? Totalmente. ¿El abuelo era el verdugo de Granada? Totalmente, era su abuelo. Claro que sí, toda la historia. Inés, pues ha sido un repaso humano, cada uno tendrá sus sensaciones, pero sobre todo, yo lo vuelvo a decir, de tremenda valentía. No me extraña que un maestro de la cinematografía como Basilio Martín Patino, al que mandamos un saludo, cuando supo de tu historia y también de la forma de contarlo, de un cierto magnetismo, pues dices, bueno, hay que contar esta historia, ¿no? Esta historia tan increíble, de generaciones, de estigmas, de secretos y de la realidad que esto se ha vivido, ¿no? Inés, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo tu presencia en Cuarto Milenio. Igualmente, muy agradecida. Gracias, un beso muy grande de verdad. a ti. Una historia profundamente humana que nos conmueve. Estoy seguro que ningún telespectador de Cuarto Milenio ahora no siente algo, y eso es lo importante, que la televisión cuente historias tremendas y auténticas. Hay otras que son actualidad, que han pasado esta misma semana, que tienen que verlas. Por derecho propio hablamos de uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Lo hemos recorrido bien, les hemos contado muchas cosas. Están pasando cosas ahora. Es la franja que va del norte de Chile al sur de Perú. Nuevos hallazgos. Estos vienen con imágenes de impacto, Carmen. Hace unos días se daba a conocer un cuerpo momificado de un soldado que al parecer participó en la Guerra del Pacífico. El descubrimiento se realizó cerca de Tacna, en Perú, y se cree que el hombre participó en la batalla del Alto de la Alianza, donde murió tras alcanzarle una bala cerca de su ojo derecho. Los arqueólogos que han estudiado el cuerpo han asegurado que estaba en posición de tiro y con el dedo índice derecho apretando el gatillo del arma que llevaba. Según los expertos, este hombre de unos 35 años fue oficial de alto rango, ya que llevaba una pañoleta que era conocida como cubrecabezas durante la contienda del Pacífico y solo era otorgada a los oficiales. Esta misma noche, dentro de unos minutos, inauguramos una nueva sección. Se llama En los límites del miedo y tiene que ver con personas anónimas que se han enfrentado a eso, al umbral casi admisible del terror. Y yo me estoy imaginando lo que pudieron vivir los señores Frank Brown o Newton Delton, porque no se sabe quién es exactamente. Es un varón de raza negra, altura considerable, y su tronco, su pie derecho, una mano, ha aparecido en el estómago de un gigantesco tiburón tigre. Lo han capturado 3 pescadores de las Bahamas. Estaban las porciones del cuerpo de este individuo que, al parecer, imagínense la escena, se quedó a solas en alta mar y se le paró el motor. Se lanzó al agua en el peor instante, con el tiburón tigre rondando. En fin, ahora, como si fuese el CSI, la policía investiga esos restos para saber cuál es su dueño, quién es el hombre representado ahí. Más noticias, Carmen. Nos vamos hasta la casa más encantada del Reino Unido. ¿Y por qué? Porque está a la venta. Se trata de la casa de recreo de Wemery Manor, donde se cree que habitan más de 30 espíritus y que ahora está puesta a la venta. El que quiera adquirirla tendrá que abonar unos 420.000 euros. A cambio, podrá vivir experiencias fuertes, como risas de niños que parecen corretear por el pasillo o manos invisibles que tocan a los visitantes. La casa fue construida en el siglo XI, aunque la estructura actual pertenece al siglo XV, cuando se utilizaba de vicaría y monasterio. Los que han vivido o visitado la casa aseguran que hay bruscos cambios de temperatura, que se oyen susurros en las habitaciones e incluso que se ven figuras etéreas paseando. Los guardias de seguridad se han negado a hacer rondas nocturnas en solitario. Pese a todo, ya hay gente que se ha interesado por tan curiosa vivienda. Hombre, los británicos siempre tan pragmáticos, ¿no?, con el asunto de lo sobrenatural. No le dan importancia y casi le ponen precio. A unos 10.000 euros el fenómeno extraño. Para fenómenos anómalos, mundo insólito. La primera noticia insólita habla de 2 niños. 2 niños que han sobrevivido casi de forma milagrosa
a dos accidentes muy curiosos. Uno de ellos en Matamoros, en México. Una gran tormenta tropical se lleva el techo de la vivienda y con él a un niño de 7 meses. Durante una hora, las fuerzas de seguridad y su propia madre estuvieron buscándole y lo encontraron a 60 metros entre las maderas de ese techo que había sido arrancado. Y el otro es en Estados Unidos, en Colorado, donde un niño de tan solo 2 añitos se cayó a un río que estaba casi congelado. Durante una hora estuvo sumergido en el agua. Los médicos decían que tan solo tenía un 1% de posibilidades de sobrevivir y lo hizo. Después de una hora de estar clínicamente muerto, el niño volvió a la vida. Dicen los médicos que la única explicación es que entrara en un estado casi de hibernación por el frío. Fíjense ustedes, por lo menos han acabado bien las historias. Aquí tienen a Bill Ray y Trace, el padre y el hermano de Hannah Montana. ¿Y por qué vienen a Cuarto Milenio? Pues porque ahora dicen que son los grandes seguidores de los fenómenos paranormales. Creo que conocerán nuestro programa. Desde aquí, un beso para ellos. Y además porque dicen que se van a dedicar a investigar el fenómeno UFO, el fenómeno OVNI. Desde Sci-Fi van a presentar algunos de los casos más espectaculares. Pues bueno, tal vez algún día los tendremos aquí si es que ven algo extraño en los cielos. Nos vamos hasta el lago Ness, a ver si de una vez por todas damos caza al monstruo. Eso es lo que están intentando unos cazadores de enigmas que se han desplazado hasta allí, probando un sonar por primera vez debajo de las aguas del lago. Hasta el momento dicen que lo único que han conseguido es una ola que parece haber sido provocada por ese monstruo ya prehistórico. Puede ser un dinosaurio, no lo sabemos. El caso es que van a poner toda la tecnología para la caza de este gran enigma. Y ahora, por favor, no se pierdan lo que viene a continuación en nuestra querida hemeroteca. España, seres extraordinarios y miedo en diferentes pueblos. Viajamos a Cantabria, como les decía, concretamente a una zona en pleno corazón verde de esta comunidad autónoma. Viajamos al inicio de los años 70 y nos encontramos con Valdicio, una localidad que no había salido en la prensa nacional y lo va a hacer por las apariciones de una criatura insólita, de un supuesto monstruo. Los primeros reportes llegan evidentemente de Alerta de Cantabria, del diario montañés de la época, y al final eso pasará a nivel de toda España. Diario Pueblo, ABC, La Vanguardia, hablan de vecinos haciendo batidas, susto en todo ese entorno. ¿Y cómo describen a la criatura, al monstruo de Valdicio? Pues fíjate, Iker, muchos callan, aunque dicen que la han oído silbar. Una especie de serpiente de más de 5 metros, según la única testigo, Constancia, que se atreve a hablar. Pasa por encima de ella, incluso por encima de sus pies, cuando está recogiendo hierbas, y dicen que llega a saltar desde precipicios de más de 100 metros para tirarse al río. O sea, la leyenda del saetón, de alguna forma, de la Sierra Morena. Eso es. Y de otros reptiles, que son muchos, que generan, bueno, pues rumorología, se revivifica aquí. Véanlo, Santander, el monstruo de Valdicio. Y como digo, todas las autoridades de la comarca haciendo batidas y al final no se encuentra prácticamente nada. Les voy a dar un dato más, que es muy interesante. El Boletín Cántabro de Espeleología, que además tenía un gran prestigio porque descubrieron muchas pinturas rupestres en las cuevas, hicieron hasta un dossier específico, aquí lo tienen, sobre qué podía haber de verdad y de mentira en el monstruo de Valdicio. Creo que es un hecho único a nivel científico, espeleológico en nuestro país. Sí, además, fíjate, Valdicio era una localidad de tan solo 40 vecinos y todos ellos sí que decían que habían escuchado sus silbidos. Era lo que más les llamaba la atención y lo que más miedo les provocaba. Pero decían que había una gruta justamente en esas montañas que era donde se escondía el monstruo y que solo salía en ocasiones contadas para asustar a esos vecinos que, por si acaso, cuando caía la noche ya no se acercaban a la montaña. Bueno, en Murcia, en Alicante, en otros lugares de España, en esas mismas épocas se hablaba de grandes culebras y no eran serpientes de verano. Ustedes recordarán, si siguieron nuestro primer programa, que Gonzalo Pérez Sarró, hablando de una zona concreta de Extremadura, hablaba de la culebra encantada. Y es que desde el tiempo remotísimo, algunos dirían que desde Adán y Eva, la relación con los reptiles ha sido curiosa. Bueno, como ejemplo, vámonos a Gerona,
porque en la misma época prácticamente, en Vilobí, batide contra el monstruo. En esta ocasión, algunos hablaban de un gran reptil y otros de una forma casi encorvada, casi pues como un oso, que dejaba pies de unos 40-60 centímetros de longitud. Se pensó en la criatura extraña de un circo escapado. En fin, al final, como siempre, el silencio, el olvido, y durante un puñado de días, unas cuantas aldeas en Cataluña y en Cantabria atemorizadas por eso, por leyendas o por realidades. No sabemos si hubo monstruo, serpiente, plantígrado, ser extraordinario. Lo que hubo es miedo. Y el miedo va a ser protagonista indiscutible de una nueva sección que va a empezar ya, en los límites del miedo. En los límites del miedo. ¿Creen haber estado en alguna ocasión a lo largo de sus vidas en esos límites, en ese lugar impreciso donde el terror se convierte en pánico? ¿Y cómo han reaccionado? ¿Era un terror real? ¿Algo extraño lo que se estaba representando delante de ustedes? Bueno, Santiago Camacho va a hablar de todo eso y mucho más. Y va a hacerlo además con protagonistas absolutamente normales. No son personajes célebres como el año pasado, que se enfrentaron a lo imposible. Y claro, he pensado que qué mejor forma de iniciar esta nueva andadura que contando, aunque sea brevemente, uno de esos instantes en los que yo me encontré en los límites del miedo. Y fíjense qué casualidad y qué curiosidad. Hace no mucho tiempo, volviendo precisamente de una investigación que ustedes vieron en Cuarto Milenio, de tierras extremeñas, en la frontera casi con Toledo, yo me quedé mientras Carmen compraba unos objetos de artesanía fuera, en un aparcamiento a pleno sol, observando una casa muy concreta. Y en esa casa, 20 años antes, parece mentira, en esa misma casa yo había estado en los límites del miedo. Era la casa de un buen amigo, un amigo que falleció en un accidente de tráfico de una manera trágica, y por lo tanto los recuerdos eran entreverados con nostalgia y con tristeza. Pero aquella familia, al parecer, había vivido una serie de acontecimientos. Allí fuimos, otro buen amigo y yo, a pasar la noche, quizá nuestra primera noche de investigación. Y quizá por la bisoñez, por la juventud, estuvimos en los límites del miedo. Porque aquello era como un hotel deshabitado. Quedaban perfectamente descritas los cajetines, las llaves de las habitaciones, el timbre de la recepción. Quedaba todo intacto, eso sí, con telarañas. Estaba en desuso. Y nosotros estuvimos durmiendo en una habitación que tenía una puerta abierta que comunicaba con otra. Y en esa otra, la cama, el crucifijo y la historia de la muerte de una anciana. Les aseguro, quizá por inexperiencia, que aquella noche, los dos, en un gran camastro, mirando frente a aquella oscuridad, temblé como en mi vida. Escuchamos una serie de ruidos, de movimientos. Ahí no había nadie. Y a la mañana siguiente, los límites del miedo continuaron cuando vimos que todos los cuadros del pasillo habían sido recolocados, tirados unos, puestos casi en perpendicular a la pared otros. Siempre quise pensar que fuimos víctimas de una broma, pero desde luego siempre nos dijeron que pasaban esas cosas en aquel lugar. Un lugar por donde volví a pasar en busca del misterio 20 años después. Ahora puede parecer casi anecdótico, pero les aseguro, después de tantos miles de kilómetros de viajes, de experiencias, de entrevistas, que me acuerdo perfectamente de aquel miedo, de aquella oscuridad y de aquellos ruidos a los que no pude poner una explicación. Con este recuerdo, con esta anécdota personal, les doy paso a otra, mucho más dramática. Santi ha elegido una historia terrible para comenzar, en los límites del miedo. Si hay un animal que es la viva imagen del terror, ese es el tiburón. Quien ha visto uno de cerca no puede olvidar esos ojos fríos que son un presagio de muerte, esa interminable hilera de dientes con la que intenta saciar un apetito voraz y sobre todo esa aleta que cuando surge de las aguas de cualquier mar del mundo se convierte casi siempre
en presagio de desgracias. Pocos hombres han conocido tan íntimamente el horror que son capaces de provocar estas criaturas como el marinero Woody James. El 29 de julio de 1943, el marinero James formaba parte de la tripulación del USS Indianapolis. Aquel día, domingo, había sido una jornada extraordinariamente tranquila, con mar en calma y mucho tiempo libre para cosas como leer un libro, escribir a la novia o jugar a las cartas. A medianoche, el marinero James fue relevado de su guardia y decidió bajar a la cocina para tomar una merecida taza de café. Apenas había dado el primer sorbo cuando una sacudida estremeció todo el barco. Rápidamente subió a cubierta y un nuevo impacto, esta vez, le tiró al suelo. No tardó en imaginar lo que realmente estaba sucediendo. 2 torpedos japoneses habían impactado contra la nave, que rápidamente se iba a pique. Ni siquiera dio tiempo a dar la orden de abandonar el barco. Los marineros saltaban por la borda como podían y Woody James no fue menos. En apenas 5 minutos, el único rastro que quedaba sobre el agua del USS Indianapolis eran los más de 900 hombres que pugnaban por mantenerse a flote. Todos confiaban que no tardaría en llegar una misión de rescate. Sin embargo, transcurrió toda la noche sin que apareciera el menor rastro de un barco o un avión de salvamento. Lo que sí apareció al día siguiente fue la aleta de un tiburón surcando las aguas. Los marineros golpearon el agua y gritaron en un vano intento por alejar al animal. Poco rato ya eran 2 las aletas, luego 3, y para mediodía no menos de 150 tiburones rodeaban al grupo. El día transcurrió en una calma tensa, pero al caer la tarde, los asustados marineros fueron testigos del sangriento festín que los tiburones se dieron con los cadáveres de sus compañeros. Los ataques se sucedieron durante los siguientes 2 días, sin que los agotados marineros pudieran hacer otra cosa que contemplar, impotentes, cómo de tarde en tarde uno de sus compañeros desaparecía de repente bajo las aguas y su lugar era ocupado por una extensa mancha roja y a veces por la aparición de un miembro amputado. La misión de rescate no llegó hasta la tarde del 4.º día. 317 marineros, rotos física y psíquicamente, fueron izados del agua. Se calcula que más de 400 fueron pasto de los tiburones durante aquellos 4 días de horror. Hasta el fin de su vida, ya muy viejo, el marinero Woody James siguió teniendo pesadillas con tiburones. Hay un concepto muy extendido de que la ciencia es aburrida, lejana, vital, desde luego, pero no acabamos de conectar con ella. Nosotros, en estas 6 temporadas de Cuarto Milenio, lo hemos intentado, sabiendo que pasan tantas cosas en lo inmensamente grande y lo inmensamente pequeño que ustedes tienen que conocer, porque a veces los misterios que están ahí superan a cualquier otro. Déjenme que les cuente brevemente por qué nos interesamos en unas criaturas que van a ver en tiempo real y que son parte de ese gran enigma de la vida. Yo andaba buceando con historias de zombies, ni más ni menos. El buen colaborador y amigo Ángel Sala, director del Festival de Cine de Sitges, me dejó caer en su sección que Lázaro, el Lázaro de la Biblia, evidentemente era el primer zombie, el primer resucitado. Levántate y anda. Desde ese instante empecé a buscar si algo en la naturaleza, en los seres vivos, se parecía a la historia de Lázaro. Y me encontré con una historia fascinante, minúscula en tamaño, inmensa en contenido y enigma. Quiero que lo conozcan conmigo y quiero, sobre todo, que lo conozcan con nuestro hombre de la ciencia, nuestro colaborador, al que le agradezco siempre su claridad
y su visión periodística de estas cosas. José Manuel Nieves, director Ciencia y Tecnología, diario ABC. ¿Qué tal? Una temporada más, bienvenido, José Manuel, Muchas es un gracias. placer. Igualmente. Y tenemos una invitada también de excepción, Noemi Gil, del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, ese lugar, ese templo del conocimiento, y por qué no decirlo, entre comillas, y de buena forma, de los misterios, que hay muchos. Ella es miembro, por supuesto, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha traído aparataje, ha traído seres vivos, y la experiencia va a merecer la pena. Noemi, bienvenida. Gracias por estar aquí, de verdad. Bueno, pues hablamos, José Manuel, de unos pequeños seres que nos rodean, que viven junto a nosotros, que se llaman tardígrados y que sí, parece que resucitan, que mueren y vuelven a la vida. Tienen esa extraordinaria capacidad. A mí lo que me ha sorprendido siempre de los tardígrados es la gran cantidad de especies que hay, porque se conocen más de 1000 especies diferentes y son perfectamente desconocidos por la inmensa mayoría de la gente. Y estamos rodeados de ellos. Rodeados. Los hay, prácticamente necesitan humedad para vivir, pero pueden vivir en ciudades, pueden vivir encima de musgos, en el campo, en riachuelos. Se les ha encontrado en ambientes muy gélidos, bajo 6 metros, hasta 6 metros de hielo en los polos. Se les ha encontrado a 6.000 metros de profundidad en los fondos oceánicos, en los lodos oceánicos. Pero bueno, aparte de toda esta maravilla que supone estar rodeados de estas criaturas, de estos animalitos invertebrados que están por todas partes y que nos pasan prácticamente inadvertidos, es que tienen una capacidad, sobre todo los terrestres, que es la de que cuando las condiciones que les rodean no son las adecuadas, son capaces de deshidratarse, es decir, pierden la inmensa mayoría del agua de su cuerpo, hasta unos niveles del 3%. Me decía antes Noemi que un ser humano con un 14% de deshidratación, de niveles de humedad, muere. Y estos son capaces, hasta un 3%, detienen su metabolismo y se quedan en ese estado hasta que las condiciones mejoran. Pueden hacerlo a cualquier temperatura, prácticamente desde el cero absoluto. Se han hecho experimentos y pruebas con ellos a más de menos 270 grados, el cero absoluto son menos 273, hasta más de 100 y 150 grados pueden soportar cualquier temperatura. Tan excepcionales pruebas les han hecho y eran capaces de sobrevivir a todo, porque basta con volver a hidratarles, echarles unas gotitas de agua, y aunque lleven décadas en este estado de deshidratación, vuelven a vivir como si no hubiera pasado nada. Se pensó ya en la prueba más importante de todas, para ver si eran capaces, que era enviarles al espacio. No, eso me lo cuentas ahora, José Manuel. Lo del espacio lo dejamos porque creo que es un episodio tan alucinante que ha pasado con estos bichos, entre comillas, en el espacio. Noemi, vamos a ver a estos seres. Claro, el tamaño es imperceptible, creo que más o menos 1 milímetro, ¿no? Sí, con el ojo es muy complicado verlo. Los de 1 milímetro a veces se pueden ver si pones un fondo oscuro, pero en general necesitas de una lupa binocular o de un microscopio. Por ejemplo, tú, como investigadora, como científica, digo, estos seres que vamos a ver, que son prodigiosos, atento a lo que ha pasado en el espacio, ¿dónde los encontramos, por ejemplo, en España? O sea, ¿dónde vas a recoger estos seres que, claro, viéndolos en el 3D de nuestros compañeros, bueno, parecen cosas de la ciencia ficción? ¿Dónde están? En casi cualquier lado. Estos que he traído aquí son de la Sierra de Madrid, de la Sierra de Guadarrama, y son musgos que he encontrado en rocas, y también los encuentras en los líquenes, en los troncos, en el suelo, en hojarasca, en los ríos también los encuentras. Vamos a ver uno, ¿te parece? Sí. Vamos a ver, y cuéntanos un poco cómo es el proceso. Ahí, cuéntanos qué vamos a ver. Pues os voy a poner, a ver si estuvieran. Hay 2 clases, que es como, las clases son un nivel de taxonómico que es comparable a como si estuviéramos mirando aves y mamíferos. Ajá. Entonces, son bastante distintas. Voy a ver si lo encuentro primero. Y vamos a ver si enfocamos a ese pequeño animal. Aquí hay uno. Ahí tenemos Está uno. moviendo un poquito la pata. La cabeza la tiene hacia abajo y la parte de atrás es lo que estaría un poco arriba. ¿Y ese estaría en un estado, digamos, de letargo o estáis semi...? No, este está activo. Lo que pasa es que estos son más lentos. Mira, perfecto. Ahí lo vemos. Ahí tenéis arriba las patas de atrás, que son con las que se suelen fijar al sustrato, y luego con los otros 3 pares suelen ver lo que tienen alrededor, intentando buscar normalmente la comida. 8 patas con unas uñas. Larguísimas uñas para su tamaño, ¿no? Sí.
y además las uñas tienen una morfología muy distinta entre los distintos grupos y son muy bonitas y se cree que tiene un gran valor evolutivo. El tema de la resurrección, mientras vemos cómo se despereza y vamos a ir viendo otros especímenes, el tema de la resurrección es lo que llama poderosamente la atención. Yo he llegado a escuchar, Noemi, que en un museo en Holanda un investigador recogió unas muestras en un helecho de 1700 y pico, les echó agua como haremos luego, intentaremos el proyecto Resurrección en Vivo, estaban, claro, absolutamente secos, 300 años, 200 y pico años, y empezaron a revivir. O sea, un animal que estaba viviendo en el 1700 y pico empezó a revivir. Esta suspensión, esta muerte aparente, vamos a llamarlo así, esta hibernación, única en el reino animal. Absolutamente única. De todas formas, claro, es posible, ellos cuando van en este estado de suspensión o de animación suspendida, de deshidratación tan brutal, porque se quedan, ya te digo, con el 3% de la humedad que tenían, algún resto de vida tienen que tener, que es a partir del cual luego son capaces... Una vida mínima. Mínima, pero tan mínima que los instrumentos que tenemos y que tiene la ciencia es incapaz de detectar. Se dice que les detiene el metabolismo, pero probablemente la realidad sea que está en unos niveles tan bajos, tan absolutamente bajos e imperceptibles que no somos capaces de detectar. Fíjate qué forma, vamos a ver si podemos seguirle. Esto es como una caza, ¿eh? Se está de carreras. Pero ese está, fíjate la actividad que tiene, los colores que tiene, porque la luz traspasa y refleja en su cuerpo. Yo pensaba que muchos de los tardígrados que podemos ver en imágenes eran montajes coloreados, pero no. No. Dependiendo de las especies, pueden ser transparentes o pueden tener coloración en la cutícula, que es la cubierta que tienen alrededor del cuerpo. Mira, y mueve como la cabeza, y hay otros... como mirando hacia nosotros ahí, es la forma y con las patas. Es increíble. Cuando mueven la cabeza hacia los lados es que están buscando presas. Están buscando presas. Oye, ¿qué escenas tú has vivido a través del ojo del microscopio? Me contabas algunas de auténticas batallas y claro, habría que imaginarlas a tamaño gigante. Sí, es como cualquier animal en la naturaleza, tiene que comer y si es un depredador como le ocurre a esta especie, pues se encuentra por el camino un nematodo o a veces otro tardígrado, le hinca los estiletes, que son dos especies de espadas que tienen en la boca, y luego ya succiona todo el contenido. Fíjate, Noemi, lo que está haciendo este ser, quizá el calor de la propia luz está afectándole. Sí, porque ellos, el proceso de entrar en el estado de latencia, tienen que hacerlo lento, porque si no, no les da tiempo a todos los procesos biológicos, bioquímicos y fisiológicos. ¿Te parece, Noemi? Vamos a hacer ahora la experiencia de intento de resurrección, ¿te parece? Vamos a intentar la resurrección y verán ahora el tardígrado en su estado de muerte, entre comillas, o esa hibernación increíble. Ahora Noemi nos dará más datos. José Manuel, ¿qué ha pasado en el espacio? Precisamente tu periódico ABC informaba de la sonda Fotón 3, creo. Una sonda rusa, pues pasó que en el año, pues después de hacerles muchas pruebas y de ver lo increíblemente resistentes que son estos animales, se pensó en someterles a la prueba definitiva, que es enviarles al espacio y ver si eran capaces de sobrevivir en el medio más atroz que se conoce y más hostil para la vida, que es el espacio abierto. Y en el año 2007 los llevaron a un experimento de la ESA, que se llama TARDIS, por tardígrados, y los llevaron al espacio, llevaron varias colonias. Y entonces las dividieron en grupos y les sometieron a las pruebas más terribles. Algunos solamente les dejaron en las condiciones del espacio, las condiciones abiertas del espacio, que son de una extrema sequedad, no hay absolutamente nada de humedad, a una temperatura que es superior a los menos 270 grados centígrados, y solamente con eso es suficiente como para cargarse a cualquiera. O sea, ahí, por ejemplo, si ponemos a un hombre... Nada, o sea, es cuestión de segundos, pero es que además hay más cosas letales en el espacio, que son las radiaciones, las propias radiaciones ultravioletas que vienen del Sol y las propias del fondo cósmico que nos llegan de otras galaxias, ¿no? Cuando regresaron a la Tierra, les volvieron a hidratar, algunos habían muerto, pero muchos de ellos consiguieron sobrevivir, se rehidrataron y continuaron viviendo y reproduciéndose como si no hubiera O sea, no les había afectado en absoluto estar en las condiciones más adversas del espacio. O si les había afectado, habían sido capaces de regenerar y de reconstruir todo lo que les faltaba. ¿Y ahí lo que tenemos, Noemi, qué es? Ahora os explico. Esto es simplemente un papel de filtro. Ajá. Y ahí vamos a poner una gota de agua. Y lo que se trata es de ralentizar lo más posible la evaporación para que el tardígrado pueda entrar en criptobiosis bien. Entonces simplemente voy a pasar a la gota de agua en el papel el tardígrado, lo vamos a poner y es esperar a que se evapore todo el agua. O sea que ahora mismo está el tardígrado
Y lo paso. Muy bien. Cuando apenas se ve. Es como una pesca, ¿no? Ahí... Sí, no voy a hacerlo lo fácil. No es nada fácil, imagino. Ahí está. Ahí hemos visto cómo ha subido el tardígrado, ¿no? Has hecho... Por el tubo. Ahí están. Ahí está. Ahora, a medida que ese agua se evapore, se supone que entrarán en criptosis. Lo veremos cómo se va contrayendo todo el cuerpo y se quedan hechos una bolita, que es la forma de resistencia mejor contra la evaporación y contra cualquier agente externo. Hay que decir que en todos estos experimentos el tiempo que tardan en volver a vivir pues oscila y depende del tiempo que hayan estado en criptobiosis. Claro. Pues puede ir de unos minutos a horas. Pero claro, la gran pregunta en estos animales que mueren y vuelven a la vida, hablando en palabras llanas de alguna forma, y bueno, podrían darnos claves. Yo no sé qué tipo de claves, siempre buscamos, ¿verdad?, un paralelismo con el hombre. Claro. Y con nuestras posibilidades. Hay unos organismos que resisten todo, y no solo resisten todo, sino que son capaces de esa suspensión total, casi vampírica, ¿no?, y volver a la vida. ¿Hasta cuándo se ha medido, hasta qué barrera se ha medido que sepamos científicamente que estos animales aguantan? Porque además son varias veces el mismo animal y bastantes años. Sí, en laboratorio se ha intentado, se ha conseguido 12 veces para un mismo individuo y en latencia pueden estar hasta 20 años. O sea, entonces, uno de estos seres puede interrumpir su vida 12 veces, 20 años cada una de esas veces. Eso es. Que son un montón de años. Y no envejecer. Y no envejecer. Y ahora que estamos viendo, ese ser está empezando a hacerse una bola. Sí, que cada vez se irá ralentizando más el movimiento. Se supone que ya todo el proceso de latencia está empezando, todas las sustancias que se están produciendo, y en un momento dado se tendrá que hacer una bola. Bueno, pues ahora está ocurriendo algo, casi final de ese proceso que hemos seguido con ojos muy atentos. Noemi, ahora mismo estamos viendo una cosa que es vida, que está viva con sus zarpas, con su boca, con su glotonería, y ahora de repente le hemos quitado el agua. ¿Qué está ocurriendo y qué está pasando? Tiene un aspecto casi de balón. Pues es el paso fundamental para el estado de latencia, y es que adoptan la forma que llaman de tonel, que es una forma redondeada y que es la mejor forma física para protegerse. Entonces ya se queda así hasta que vuelven a tener condiciones favorables, que principalmente incluye que tenga agua. Así como lo vemos, ahí ya se puede tirar meses, años, siglos, décadas, siglos quizá. Increíble. Vamos a hacer entonces, si os parece, el proceso contrario. Es decir, este ser que ha perdido cualquier forma, que no está vivo de alguna forma, que no se mueve, que se ha convertido casi en piedra, pues tiene que volver a ser revivido. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es el proceso? Pues tan simple como añadir agua. Ahí lo tienes. Ya está, ya la quedado. Fíjate. Vamos a ver el proceso, enfocamos. Es que es un trozo de... O sea, yo veo ahí algo que no está vivo, desde luego. ¿Le tienes ya completamente desplegado ya? Sí, no, ya está totalmente activo. Estos son un poquito lentos, pero vamos. En fin, les hemos querido mostrar a través del microscopio, que yo creo que José Manuel nos va a dar sorpresas, porque cuántos seres monstruosos que nos pueden llamar la atención, seres dignos de Alien, de las películas, están viviendo no solo en nuestras casas, sino hasta dentro de nosotros también. Sí, claro. Si estos te parecen monstruosos, entre comillas, que a mí me parecen una monada, tendrías que ver los ácaros aumentados al microscopio. Pues habrá que verlo, ¿no? Eso sí que son... O la fauna que hay en nuestro propio hogar, invisible, que convive con nosotros. Absolutamente. Bueno, pues Noemi, te agradezco muchísimo la experiencia, una experiencia pionera en la televisión en España, yo no sé si mundial, de ver una criptobiosis en vivo. Un animal ha dejado de estar vivo, lo que comprendemos como vivo,
y ha regresado con la magia del agua. Se seguirá experimentando sobre estos seres maravillosos y estoy seguro que aprenderemos muchas cosas. Muchísimas gracias por tu visita, por la preparación y por todo tu esfuerzo. Gracias, de verdad. José Manuel, Iker, hay muchas cosas que contar, ¿eh? muchas cosas. De ciencia y misterio. Las contaremos. Lo haremos, claro que sí. Claro Gracias. que sí. Hasta luego. Ahora un retrato de familia reclama toda nuestra atención. Una fotografía muy antigua, Carmen. De 1920, tal y como nos dice nuestro remitente Amadeo Albiol Caballé, que era quien nos enviaba esta curiosa fotografía. En un principio, pues una imagen que era muy característica, la familia haciéndose un retrato. Ahí lo tenemos. Pero si empezamos a señalar sitios de la fotografía, nos damos cuenta de que hay algo extraño, insólito. En este caso, una mano que no sabemos a quién pertenece. Una parece corpórea y la otra como traslúcida ya. Ahí está, en el hombro izquierdo, según ven los espectadores, tendría como una forma más natural y aquí parece como traslúcida. Pero es más, si seguimos analizando la fotografía, vemos incluso que parece que hay alguien, porque tiene un cinturón o una cuerda, podía ser un hábito y una cuerda atada. Aquí parece que también hay algo, pero la cabeza se borra por completo. Vamos a ver más tomas, Iker. Aquí lo vemos perfectamente, ese cinturón, las manos. Hay alguien, está claro. E incluso se pueden intuir en alguna de las imágenes, ahí están, lo que podrían ser los pies o los zapatos. Y recuerdan, no los iba a decir los familiares, ¿el nieto de este niño recuerda algo? Porque es un misterio esa foto. No, es una fotografía que siempre en la familia se ha tenido como algo extraño, como algo misterioso, pero no recuerdan o nadie les ha podido informar de si ahí había verdaderamente alguien o no. ¿Y veredicto? Lo que nos dice Guillermo León, tras analizarla, es que podría ser una persona que estuviera haciéndose esa fotografía, estuviera justo en medio y por el paso del tiempo, recordemos que es 1920, se hubiera borrado el rostro. O otra posibilidad, que al hacer el revelado, pues algo no saliera bien y quedara simplemente intuida la silueta de ese personaje. O sea, no ocurre de momento como en la película La Profecía, ¿no? Donde las personas van desapareciendo. No, sin cabeza, no. Ni más ni menos. Dos vías de contacto fundamentales, como siempre, antes de la última fotografía. Dos vías de contacto que queremos recibir imágenes tan curiosas como esta. cuartomilenio@4.com y también nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Que arriba ponga muy claramente programa Cuarto Milenio, que nos llegan y las analizamos. Como esta otra fotografía, Iker, que nos llega desde la montaña de Benicadell, en Valencia. Unos amigos están por la noche pasando un buen rato, hacen fotografías, están de acampada y aparece un rostro justo detrás de ellos. Además, un rostro que a mí me provoca tristeza. Fíjate, ¿lo ves? Parece también una máscara, ¿no? Es como de una mujer o una máscara muy blanca. No sabemos muy bien lo que es. Lo que sí sabemos es que no hay montaje fotográfico. Tras los análisis, la información... ¿No hay montaje fotográfico? No hay montaje fotográfico. Yo pensaba que estaba un poco insertada, fíjate. No, la información ESIF, que siempre acude a ella, Guillermo León, nos dice que no. Que puede que allí hubiera físicamente algo, pero que él fotográficamente no tendría una explicación. Bueno, pues sí, ahí había físicamente algo. De nuevo es recurrimos para quedarse preocupado. a la ayuda de los espectadores. Es un lugar que llaman La Nevera, está en el monte. Y nos decía Guillermo León, o apuntaba esa posibilidad. ¿Un tercer hombre? ¿Una de esas personas que se suele aparecer a los montañeros para ayudarles en algunas ocasiones? Bueno, pues ahí queda la duda. Un intruso en la acampada, el tercer hombre, ni más ni menos. Y ya que hemos visto una foto muy antigua, quiero hablar de eso, del valor, por fortuna, de lo antiguo. Y el valor del antiguo es importante porque llega prácticamente ahora mismo la noticia de que se ha subastado un libro maravilloso, un libro con increíbles ilustraciones de hace ya más de un siglo. John James Audubon, uno de los grandes naturalistas de la historia, Birds of America, Pájaros de América, 8,8 millones de euros. El libro más caro, dicen, de todo el mundo. Y es curioso que en este tiempo de Internet, de digitalización, de compresión,
de prácticamente reducirlo todo al primer impacto visual, los libros, las obras de arte encuadernadas sigan teniendo un valor, porque muchos de mis amigos editores, aunque ya hace tiempo que no escribo, están muy preocupados con esta especie de apocalipsis digital que se está llevando absolutamente todo. Los que vivimos rodeados de libros y que lo compatibilizamos con las nuevas tecnologías, sentimos algo especial. ¿Cómo describirlo? ¿Verdad que usted me entiende? No es lo mismo la fría pantalla del ordenador, la explosión de información rápida y accesible, al reposo de una obra que parece que condensa sentimientos, incluso el amor de ese autor a cada frase, a cada letra. Los libros siguen teniendo algo inexplicable que no acabamos de entender, pero que nos atrae. Estar rodeados de libros sigue siendo una actitud ante la vida. He leído un estudio que dice que ante ciertos problemas electromagnéticos o incluso una especie de explosión nuclear, podrían borrarse la inmensa mayoría de los datos que tenemos concentrados ahora mismo en el mundo. Todo pasado a unos y ceros, a código binario, nuestros nombres, nuestras cuentas, toda nuestra humanidad está basada en los ordenadores, y una mera subida de cuestiones espaciales, repito, electromagnéticas, afectarían a todo eso. Nos quedaríamos sin nada de un plumazo. Tendríamos todavía los viejos y entrañables libros de misterio y de muchas más cosas. Si aman los libros, si tienen esa actitud ante las reliquias, aunque pesen más, aunque cubran más espacio, aunque sean más incómodos, si ustedes aman los libros, este también es, seguro, su programa. En esta nave del misterio futurista, siempre ellos están ahí, como testimonio de amor por las cosas bien hechas. Con ese amor en nuestra profesión, nos veremos aquí en 7 días. Muchas gracias.